Suscríbete a La Panterita. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. La actualidad, las noticias, entretenimiento. Estás escuchando Monumental AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludito. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, el tema de la Copa Libertadores y de Libertad, ¿arrancamos? Sí. O arrancamos con las formativas. Que es una buena noticia. Conocer y que es la grata noticia y que estamos pasando. Las formativas APF están de vuelta. Sí. Tras una larga espera, el balón vuelve a rodar en todas las canchas de la divisional de su categoría esta temporada. Arranca recién te dije cuándo es. 18. El miércoles 18. El miércoles 18 arranca la formativa, ya está. Excelente. Tema resuelto, así que bien por los chicos, por los profesores, por los que integran la formativa, que de 14 a ¿qué categoría? 14 a 19, son 6 categorías en total, las que se van a poner en marcha a partir del miércoles. Hay jornada miércoles, hay jornada jueves, para todos estos partidos de esas divisiones. ¿Ese ya vino el bar de ahora? Sí. Sí, el bar de Santos Libertad se publicó esta madrugada. Sí. Madrugada Anoche a las 2, pasando las 12. Exactamente. Pasa que ahora todo se hace a través de la aplicación de la Libertadores. Y el que tiene la aplicación directamente entra y... suben allí todo. Allí hay que bajar la ¿Cómo pilota. no tenés para mandarle a Gustavito? Sí, estoy en la aplicación. Voy a ver si puedo enviar desde ahí. Acá tengo. Extendida, que es lo que se sanciona, pues mano extendida se sanciona. Sí. Así es, ¿verdad? Sí. Ahí está, mano extendida. Y este fue el mejor delantero que tuvo Santos ayer. Sí, el más... Marcos Guillermo. No, el otro, Braga. El volante más ofensivo. peligroso que tuvo. Tenemos entonces para ir al bar después de ayer, porque es otra para mano. mí es Y pasó parecido al partido de acá. La acción, porque me parece una mano rebuscada, fuera de la explicación está que bien. nos da la gente de Conmebol, porque el balón no iba directo al arco. Lo mínimo que le da Jorge te cobra. Rosa previamente en el jugador de Santos. El jugador de Libertad no está ni mirando la pelota. Mirando la pelota. Inclusive le pegan primero al de Santos para encima. Da la impresión que le pegan el hombro a... Pero Milimétricamente está estamos dentro del uruguayos. reglamento. ¿Cómo? Está dentro del reglamento, brazo extendido. Y cobran, sí, brazo extendido. Es antinatural, dice el... Ahí está. Evita que la pelota prosiga su curso. Antinatural, dice. Ahí está. Tenemos el audio. Vamos a escuchar el audio. ¿Por qué sanciona penal? ¿Por qué? Al minuto 36, en una jugada en el área penal, el balón pega en el brazo de un defensor, quien realiza un movimiento antinatural, ocupando más espacio de lo normal. El jugador toma el riesgo al poner el brazo en esta posición extremadamente abierta. El árbitro no logra determinar la infracción. En ese momento, el VAR, utilizando los ángulos y velocidades correctas, logra identificar la falta e invita al árbitro a una revisión en campo. El árbitro, al revisar la jugada en el monitor, consigue identificar la falta y ante la evidencia determina cambiar su decisión y sancionar tiro penal sin tarjeta. A continuación, los audios y revisión del VAR. Mira, pecho, reclama una posible mano.
Correcto, sí. Es un pecho. Sigo el juego. Bien. Sigo el mano juego. en todo caso dale. Ok. Dale. Está en zona media. Otra posición, por favor. Otra posición. Está en zona media. Ok. No. No, ahí, mira, acá. ¿Seguro? No. A ver, la otra cámara, por favor. Rojo. Por atrás. Ajá. Sigan igual, Está en zona media, está en zona media. Vamos. Listo. Hay que querer el partido, vamos a abrazarlo, muchachos, vamos. Está en zona neutra. Ahí, Leo, los 22 de este lado. Ahí tú. Sí. Está en zona media. ¿Quieres que pare? No más. Ojo, Nico. No más. Sí, 3-5. Mano abierta. Sigue, zona media. Que tenga ¿Que tenga juego? ¿Que tenga juego? Sí. Está en zona media, está en zona media, espérate. Está, la tiene en 3/4 de cancha. Ahora puede detener. Puede. Leo, detén el juego. Leo, detén el juego. Para el juego, detén el juego. Esta, por favor. ¿Qué pasó? Es una. Ahí te está hablando. Leo. Sí, Estamos sí. chequeando posible penal, posible mano penal. ¿Está dentro del área? Listo. Ok. Dame otra posición de esta cámara, por favor, para ver Ok. si está claramente Momento, dentro dale. del área. Están chequeando una 16 jugada. metros. Ajá. Lo paré acá para espalda. La que esté dentro del área. 16:50, por favor. La voy a ver. 16. Momento, Leo. Sí, momento, te va a hablar el... No, tranquilo. Vamos. Tranquilo. Revisa la PP Ahora- también. Revisa la PP. Ahora no. Primero vamos a ver el toque. Ajá. Ahí está el toque. Mano separada. Ok. Amplía volumen. Antes de eso hay algún toque anterior. Regresa, por favor. Señores. Vamos. Señores. Bien, Ahí está la va. mano. Ahí está la mano. Revisa la PP. Listo. Ahora vamos a ver el APP, por favor. No, Momento, tranquilo, Leo, estamos revisando una sí. posible mano penal y ahora estamos revisando la PP. Más antes. Ok. Más antes. Tranquilo. Más antes. Ahí va a reanudar con lateral. Par. Perdón. Reanuda. Listo, viene, sigue. Está revisando jugada en el área. Seguimos. Tranquilo. Seguimos. Y ahí viene la acción. Listo. A ver, deténla esa, por favor. En el Revisá momento toda la del secuencia porque pasó un momento. Está Julio. dentro del área. Está dentro del área, ¿la revisaste con la otra? Ahora, No, vamos a ey. ver la toma Oye, cercana. no discutan entre ustedes. La online. La online. Esa es la online. Ok. La más cercana. Llame, Juan. Está dentro. Eso es. Haz un zoom. Y está dentro del área. Está dentro. Está dentro del área. ¿Ok? ¿Estamos dentro? Sí. Listo. Leo Leo. hizo la señal para que tomen el tiempo. Leo. Sí. ¿Te deja, por favor? ¿Te deja libre? No. Ese primero. Leo. Sí. Te invito a un on-field review. Posible mano penal. Ok. Este primero para Quédate con el balón, Nico. dentro del área. Quédate con el balón. Y luego No la vengan hasta acá. cercana, está No vengan hasta acá. y luego Te van para allá. la Te van toma para allá. total. Estoy aquí. Dame ángulos cortos. General. Termina la mano, sanciona. ¿Será medida antipática? Sí. ¿Será una medida rigurosa? Demasiado. ¿Será injusta? ¿Cómo es posible si la pelota no iba al arco, pero tenía el brazo extendido y corta? Y vos decís, bueno, ¿cómo se ¿y llama quién la nueva? inventó el Bloquea. reglamento? Pero bueno, Bloquea se llama ahora la nueva. ¿verdad? Sí, Ayer sí. Arturo, yo ponía. Pasa que la pelota no tenía ningún destino, se iba No, a ya cualquier sé, parte, pero no había ningún yo jugador puse santo. ayer en mi tweet porque estaban siguiendo y cuando yo no, yo aclaro que cuando yo no trabajo tuiteo, cuando yo trabajo no voy a estar tuiteando la jugada porque estoy trabajando y puse sigue la ayuda para los jugadores, los equipos brasileños y un oyente de Fútbol a lo Grande porque me dijo hoy no dijiste en la mesa refiriéndose al programa lo de Richard Ortiz, sos un incoherente. Yo le expliqué después. Yo no digo que esté mal cobrado. Yo no dije en ningún momento está mal cobrado el penal. Pero le buscan la vuelta. Así como le buscaron a Richard. ¿Le pisó? Le pisa. ¿Puede cobrar penal? Puede cobrar penal. ¿Se cobrará? No se cobrará. Pero tiene todos los elementos. a un equipo paraguayo o a una selección obren de tal manera, digamos lo mismo. El gol de Uruguay, Arturo. El gol de Uruguay, El gol de Uruguay que le fue muy anulan. mal A nosotros nos anulado. favoreció Sí. eso. Y nos bueno, pero en favoreció. el momento no nos dimos cuenta. No. Pero con el VAR dijimos que mal anulado. ¿verdad? Y sí, encima fue una situación escandalosa porque no revisaron todas las jugadas. Sí. bueno. Igual que el gol de Serra anulado también. No Con el revisaron árbitro toda la suspendido, jugada. sí. Yo no... será muy... Drástico. drástico, así como dice Ricardo, el tema de la mano.
Pero yo digo una cosa, una persona malvada y tiene su reglamento y le dice mano extendida. Dice ahí la mano extendida si se va en área chica, si se va en área grande, no dice eso. Lo que dice es se corta la trayectoria del balón. Bloquea, creo que es el nuevo término que se está utilizando. Pero aclara que si el movimiento no es justificable, el movimiento del brazo. Pero acá sale con la mano muy abierta. Muy abierta y fue a marcarle de atrás. Entonces, te guste o no te guste. Bueno, está bien. O sea, están cuerpeando. Entiendo lo que hay un cuerpeo. Es que él se pone detrás y siempre con es correcto lo que dice Víctor, porque él cree que el fútbol tiene que jugarse como Inglaterra u otros países que sigan nomás. Y le diga que nosotros vivimos acá. Sí, y nos van a cobrar no en vivo Copa en Inglaterra ni vivo en Alemania. Voy a transmitir el fútbol de acá y voy a decir lo que se aplica en el reglamento acá. O si no, no voy a poder entender nunca. Claro. Palmeiras Católica, por ejemplo, a nosotros no nos pareció penal, creo que a los 4, ¿verdad? Esa famosa jugada de la mano. Y allí también la mano, o sea, cualquier mano con pelota, ellos ya... Pero esa mano del jugador de Católica no era antinatural. Para mí es similar. No, o sea, pero a partir de ahí es toda mano, entonces toda mano ya vamos a cobrar. También eso ya va a ser, o sea, ahora vamos a acostumbrarnos a que toda mano... Están buscando, hay una jugada del partido de ayer. Toda mano. Están buscando todo. Hay una jugada del partido de ayer donde el jugador del Santo así marca. Sí, para que no le podía pegar en los huevos y le podía destrozar el remate, el pecho. Y se da la vuelta. El jugador de Santo dice, me pueden partir en dos. Y pone el brazo atrás. Es consciente. Y vos inconscientemente en una muralla te tapás los testículos. Te permiten. La cara pero te tapás. Este disparo al arco hace que él ponga el brazo atrás. Y se jugó el muchacho. Sí, claro. Le podían reventar. Él no tenía nada de defensa. Porque él sabía con brazo extendido. Era penal. Era penal, sí. ¿Y qué hizo el de Santo? ¿Vieron la jugada? Sí. Y le pegó en el pecho. Le pegó en el pecho y la media luna. Y el jugador se dio la vuelta. ¿Y qué va a hacer? Y en la pulsión estuvo correcto cuando se escapa. Sí. Ahí nada que... Villalba. Villalba. Por más que el toque es mínimo, ya es decisivo para parar la jugada y seguir. Claro, es mínimo. Pero la anula. Claro, le prohíbe. Te tiro la camiseta. Te estoy impidiendo una falta táctica y ayer lo echó inmediatamente de la roja. De cara al Kaiki. Kaiki, el jugador de... Villalba agarró uno cantado en el primer tiempo. Increíble, mano a mano con el arquero. Y ayer me gustó más Libertad este partido que el anterior. A mí también, jugó, sí, no merecía perder. Y cuando Garnero nomás tiene un corte defensivo, cuando se animó a jugar a ganar el partido, pero en realidad no es culpa de Garnero, a mí me parece que es culpa de los jugadores. Franco va y pierde la pelota y después termina esa obra maestra del terror Barbosa en contra. Perdón niño, Giancarlo Juliadosa, ¿cómo te va Giancarlo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Giancarlo Juliadosa, el árbitro del clásico, tu primer clásico. Primer clásico como principal, sí. Bueno, ¿y vos sabías que venía la designación, Giancarlo? No, eso a cualquiera le voy a caer, pienso yo, ¿verdad? Pero teníamos la esperanza. El clásico, siempre se dijo y se sostiene que no es árbitro aquel que no dirija un clásico, te habrán dicho a vos. No se recibe de árbitro quien no dirige un clásico. Sí, es lo que se dice, ¿verdad? Pero yo creo que es una linda experiencia, un lindo desafío y a cualquiera le puede tocar, ¿verdad? Creo que hay que tratar de estar tranquilo, sereno y sacar un buen partido. Bueno, compañero, el árbitro del clásico. Sí, Giancarlo, vos sabés que nosotros acá en la mesa con Víctor Villalba decíamos, es el candidato a dirigir el clásico. No sé por qué lo dijo Víctor, yo te explico por qué. Me pareció que la mayoría de los partidos que estabas pitando lo hacías bien, justo, sin exagerar, aplicando bien el reglamento y por sobre todas las cosas, algo que estamos pidiendo mucho ahora en los árbitros, dejar jugar y no cobrar todo. Yo sé que ahora de repente te exige mucho estar más atento, que te puede interrumpir el VAR, te puede llamar, te puede decir fíjate esto, pero vos sos de los árbitros que saben en qué momento cortar y en qué momento dejar jugar, Giancarlo. Y la idea siempre es ahora dejar fluir el juego. Hay jugadas que, no sé, los jugadores sienten también si es sancionable o no. Tratamos de hablar con ellos cuando estamos en la cancha, ¿verdad? Creo que dejar jugar es bueno. No, siempre, obviamente, tratando de hacer eso se nos va a escapar. Se nos puede escapar algo, ¿verdad? Pero, con tal que sea mínimo, tranquilo. En ese sentido.
Y el hecho de que Olimpia haya pedido que no arbitren más ustedes, hablo de Aquino, de Ever, vos que estabas como cuarto árbitro, y el árbitro principal, Juan Gabriel Benítez, presentó una nota a Olimpia para que ustedes no arbitren. ¿Cómo tomás eso? ¿Una presión extra o no, Giancarlo? No, tranquilo, como digo, cada uno hace lo que le parece mejor, ¿verdad? Uno tiene que estar con la cabeza bien firme, bien tranquilo, no me afecta, sinceramente no me afecta. Vamos a hacer un buen trabajo, vamos a estar con toda la cancha y pasar desapercibido, que es lo importante, ¿verdad? Giancarlo, igual hay que decir que para los árbitros es muy común que suceda esto, reclamo de cada uno de los clubes, porque lo mismo te digo del lado de Cerro, me acuerdo de algún partido Cerro Libertad en donde se pidió mucho la expulsión de Barbosa por una acción contra Robert Morales, vos eras el árbitro aquel día. O sea, el árbitro siempre va a tener discusión probablemente de los clubes que se enfrenten o se van a enfrentar. Sí, eso es siempre, no es una presión que tenemos. Nosotros sabemos que el trabajo es así. Por eso yo siempre digo que esta profesión no hay que creerse más que nadie ni nada, porque cada partido nosotros peleamos por una designación para la siguiente, ¿verdad? Nada, es normal, lo que escuchamos tratar de echar y la crítica constructiva también tratar de agarrarla. Bueno, Giancarlo, ¿soy visitador médico? Sí, me recibí de eso hace un tiempo y después el tema del arbitraje también ya me llegó más hacia el arbitraje. ¿Y qué pasa con el ser visitador médico? ¿Está dejando de lado? Sí. Dejé de lado un tiempo por el tema del arbitraje, por la deficiencia también, pero tranquilo, bien. También estoy estudiando la Facultad de Derecho, tranquilo, estamos ahí. Y bueno, Giancarlo, lo mejor para vos en el arbitraje, todo tu equipo es la verdad. Lo que queremos y siempre decimos, usando la presión del caso, que pasen desapercibidos y que nos olvidemos del árbitro en el clásico. Así mismo, Arturo, esa es la idea y vamos a entrar para eso si Dios quiere. Bueno, Muchas que sea gracias. con éxito y ojalá sea con muy buen debut. Gracias, Giancarlo, muy amable. Vale, gracias, un abrazo a todos. Gracias, Giancarlo Culiadosa. ¿Tiene cuántos años? No vaya a mirar. La pregunta para vos, ¿cuántos años tiene? No mire nada. Giancarlo, 40. Aplazado. 43. Reaplazado, niño. 38. ¿Quién te tiró? No, pues, por el reaplazado nomás bajé. Seguimos. ¿En qué año nació entonces? Niño. 83. Brillante, gana el niño 2-0, le gana a ustedes. Sigue. En primera división, ¿desde qué tiempo, Giancarlo Cuidadosa al árbitro? ¿Desde qué año? 2019. Aplazado. 2018. Aplazado. 2017. Brillante. Sí, pero sí, 19. Empiece él así. Alguien te está tirando. No, pero sí. Sinceramente vengo por el Gana el niño Jorge, presidente del ciclo, 3-0 le gana a Víctor Villalba y a Ricardo. Sigue. Una goleada de la gran puta. ¿Cuántos partidos tiene dirigidos? ¿Querés que comience con el niño? No, porque este no va a acertar ni si le... ¿Cuántos partidos tiene dirigido en torneo Apertura, Clausura y Copa Paraguay en total? 117 partidos para mí. Te puedo bajar 20 puntos, dale. 55. Más. 63. Palo. No, ya dijo él. 113, para mí. 63. No, ¿cómo se dijo Palo? 63? No. Yo me mantuve en el número. No, te fuiste a la mierda, vos. Dale. ¿Quién dijo 63? Y 65. Brillante. No, pero ya dijo. Es su segunda oportunidad. Segunda vuelta. No se discute. El Comité Ejecutivo aprueba. Un punto. 3. No me extraña que los míos se desaprueben. 0 puntos. ¿Cuántos partidos lleva jugado este año en la máxima categoría? Comenzamos. Este año. Niño. 19. Palo. 17. Palo. 18. Brillante. 3, 2, 1. Seguimos. ¿Cuánto en el torneo Clausura? Que se cumple a la quinta fecha. ¿Quién arranca? Y 4. Aplazado. 3. Brillante. ¿Cuánto tiene? 1. ¿Cómo está la tabla? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ricardo está último con 1. Puntero Jorge con 3. Y Víctor 2. Acostumbrate a esto, ¿eh? Así. ¿Cuántos partidos tiene Olimpia ¿Cuántos partidos dirigió Olimpia? ¿En este año o en total? En total. Del 2017. 7. Palo.
8. Brillante, ¿quién dijo 8? 8. Entonces vos tenés 4 puntos, vos tenés 1, Ricardo 2, tenés. Así. Sigue. Con Cerro Porteño. Ustedes son periodistas, tienen que saber eso. Gracias a la producción externa. Con Cerro Porteño. ¿Cuántos partidos jugados tiene Víctor, diputado? 8. Palo, Ricardo. 7. Palo. 9 partidos. Brillante, ¿cuánto tenés? 5 puntos. Qué goleada de la gran puta del niño. 5 el niño. 5, 3, 1. Bueno, y ahí último, Ricardo. Para sacarme de quicio tenés que nacer 3 veces. Y él piensa que así me va a afectar a mí. Pero, 3 veces tenés que nacer. 3 veces. No, ganó, gracias a la producción, ganó brillante niño. Realmente, ¿querés decir una palabra alusiva al éxito? Como buen goleador, pescando el rebote. Gracias. Anda bien. No, pero me fue bien. Un par de... Puntero del porcentaje, inclusive. Sí. Estoy motivado. El amor. Dale campeón, dale campeón. No, palo de botellita atrás. Dice Infanto, el niño, por algo es presidente del círculo. Solo Infanto. Bueno, si ya se va Julio, que va a ser encargado de las redes sociales. Senki Electrónica, saludo para Ricardo F. y suerte con su juventud de Tuyucuá, dice. ¿Qué eso es? Con su Juventus, me imagino que irónica. Ah, perdón, con su Juventus. Si quieres dar una palabra alusiva a Oscar Bullón. Falta te da la revancha igual. Si le doy una palabra, le hace grosero, entonces mejor me callo. ¿A Oscar Bullón? A todo lo del... Tuitiki, ¿cómo se llama? Senki. Él es de Senki Electrodoméstico. Juventus dice de Tuyucuá. Juventus, sí. Y ya llegó Libertad, tenemos conferencia de prensa con Garnero. En realidad fue Milan ayer, ¿no? Tenemos... Ayer fue hizo Milan. Por la ropa Milan ayer. John, qué buen arquero. Sí. John Pablo. Villalba a los 6 minutos, 6-7 minutos tuvo una clarita de esas que seguro que no le dejó dormir. Enseguida tuvo después el equipo de Santos. Los dos tuvieron. Sí, tuvo con Martín Silva. Muy similar al lado. Bueno, vamos a ir, Luis, contigo, Luis. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopuyupé Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pichugón, el domingo 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al despido de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pichugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma hoy. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 375 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariacomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Bar Leo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado del mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casio Libre de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Bar Leo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga a tiempo, que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con el Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Bueno, Julia Dosa. Giancarlos Julia Dosa. Una expulsión a Richard Ortiz, 1-1 contra Nacional. 3 penales cobrados a favor de Olimpia, veo. Convertido por Mendieta Camacho. 4 ante Luqueño.
2 penales cobrados en contra, los datos de Juliado, 6 de Cerro también tiene. Cerro Porteño con su arbitraje, 2 expulsados. Juan Patiño. Chao Julio, Juan, hasta mañana. Y no tiene penales cobrados a favor, registro penal en contra. Esos son los datos de Juliadoso. Justo en los años donde a Cerro no le cobraban penales, ¿verdad? Hubo casi 2 años donde Cerro no recibió penales a favor. Sí, durante el 2019. Sí hubo. Sí. Esto puso anoche en su Instagram Barbosa, el jugador de Libertad. No se puede tener tanta mala suerte, perdón. ¿Querés poner, niño? Sí. Es por el autogol, ¿verdad? Sí, qué desgracia. Él habilita y después él habilita el gol a todo el mundo y él termina haciendo el gol en contra. Esto puso anoche en su Instagram Barbosa, el jugador de Libertad. Agradecemos a la producción externa. No se puede tener tanta mala suerte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merán, Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamos Vimay-Flores. Regalamos sonrisas porque son la alegría del hogar y merecen lo mejor. Tupi ofrece lo más chicos, caritas pintadas, juegos didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. O José Montero, Gustavito, porque no, como diría el Papa, no hagamos lío, o hagan lío, no sé. El tema es que Olimpia envió una nota. Sí. Y lo mejor para Giancarlo, si algo llegase a ocurrir, Olimpia, si nosotros enviamos la nota y la APF no nos dio bola. Sí, porque yo advertí... claro. Enviamos una nota, eso fue hace 10 días y en menos de días le designan, ¿por qué? Una provocación, aunque la política de Miguel Brunote no es la de Trovato. No. Si esto era Trovato ya había de todo. Incendiaba las redes sociales. Las redes contra Olimpia, salían varios de la persona llegada a Trovato diciendo contra Olimpia, todo contra Olimpia, porque le buscan, no quiere que Olimpia, y políticamente Brunote tomó distancia de eso. Sí. Totalmente. Olimpia tomó distancia. Desde que asumió inclusive bajo el mandato de Marcos Trovato siempre se hablaba de una muy buena relación. Un mensaje tiró a través de un medio oficial, Olimpia Medianoche, de no creer, a pesar del pedido realizado por el Club Olimpia. Hace ya 9 días la APF acaba de confirmar a Giancarlo Juliadosa y a Mario Díaz de Vivar como autoridades del encuentro del sábado. Ambos cuentan con varios antecedentes negativos contra el decano. Sí, pero... Hasta ahí, en relación a lo que era anteriormente bastante liviano. Hasta ahí tenía que hacer porque ya si le pidió que le desprogramen, por eso. No puede hablar Montero, dice. No, hoy no puedo hablar, dice. ¿Y Brunote? Llamarle pues a Coto Nové o Malte para cerrar el tema de cuánto público hubo, porque Libertad oficialmente pidió. ¿Ya visto, con niño? No, señor, pero calculo que sí. Libertad ya pidió, ayer pusimos, ¿cuándo pusimos? En el extra no Libertad ya pidió oficialmente. Sí, porque hoy se puso. Por la liberación propia. Ahí te iba a enviar lo de Libertad. Libertad ya quiere público. Ahí te iba a enviar, niño. Pensé que te enviaron a vos, pero como no te enviaron, te iba a enviar yo. Sí. Ahí está. Pensé que te enviaron. Ahí está. Entonces te envío yo. Como los compañeros no te enviaron, yo te envío lo de Libertad. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010 y Chacomer respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental
fundamental, Recuperal, el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar, con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigeo. Llama, pedí, comer Albertín al 237-7070 Albertín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactelanda, sin duda alguna. Es así que Lactelanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo, como la marca más recordada y consumida del país. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. Llegó el mes de los niños y en Farmacias Catedral lo festejamos con una semana llena de descuentos especiales hasta el 16 de agosto. Descuentos de hasta 50% en juguetes, pañales, cosméticos infantiles y más. Haz tus pedidos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursal en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. Así mismo, en día a día pasamos eso nosotros la producción externa. Tal cual. Tal cual. Y ahí tenemos que pasamos lo de... Y vamos a leer entonces. ¿Ya pusiste con el Twitter, niño? Sí, ya subí. La nota... Libertad pide público y queríamos hablar con... Pide público en la zona del sector de Plateas VIP. Dice palabras más, palabras menos. Señor doctor Julio Borba, ministro, de nuestra mayor consideración, nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la autorización correspondiente para habilitar el acceso al público del partido internacional que disputaremos en el Defensor del Chaco en fecha 19 de agosto. A partir de las 20:30 versus Santos de Brasil por la Conmebol Sudamericana. Es nuestra intención habilitar el acceso sin costos al sector Platea VIP en el marco de un plan piloto de regreso seguro del público en los estadios deportivos. Esperando una favorable respuesta en la presente, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente Rubén Ditore y Manuel Verón de Astrada. El sector de Platea VIP solicita la habilitación. Tiene, Gerardo, pedir la prensa la doctora Sosa, que viceministra de Salud, te puede responder a este pedido. Un día, ya hablamos con ella, ustedes se acuerdan. En el extra, señor. En el extra. Entonces, para darle continuidad, si ustedes me permiten los compañeros decirle públicamente del aire, para tener la otra cara, si no esto queda inconcluso. Yo hago el pedido, pero no tengo la otra parte. Había hablado la doctora Sosa. Llamémosle a la doctora Sosa, o quién más. Esa vez dijo Arturo, no creo que tengamos público para el clásico, el niño estaba con nosotros, pero sí para el partido de Libertad de Copa Sudamericana. Sí, dijo, como dice Ricardo. Entonces, si le podemos llamar a la doctora Sosa o al ministro Borba, también podemos hacerlo. Podemos llamarle ¿a quién otro le podemos llamar? Son los encargados principales hoy. Y bueno, vamos a buscarle, o te puede dar prensa una mano. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantías de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Menos contacto, más premios. Con las tarjetas Visa Contactless del Banco Nacional de Fomento podés ganarte notebooks, smartphone y carritos de supermercado por compras a partir de 20.000 guaraníes. Ya participás. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada, calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya no usas, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donados a la Fundación Santuario de Niños. Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina la excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, vamos a hablar más del partido, mientras lo estoy llamando al doctor Sequera, a ver si puede tener algo ya.
suena el teléfono, porque es interesante que haya público. Sí, y que se siga probando cada vez más, ¿verdad? Sí, como para ver la cuestión de la vuelta. Inclusive el Defensor del Chaco puede albergar más cantidad que Olimpia. Y Sí. pensando, Por ello, ella es solo sector VIP. pensando en que se vienen las eliminatorias también. Pero yo creo que ahí vamos a estar mejor. Público para esos partidos. No lo contesta, le estoy llamando al doctor Sequeira. Yo creo que tengo el teléfono de la ministra, viceministra, contigo, Luis. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Keko, protector de carrocería Rhino Linings, alarma Positrón o un progresor americano Santec. Y a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, vamos a ir redondeando lo de Libertad, pero no tenemos clásico, fecha, hoy el campeonato, tenemos el porcentaje. Libertad pide jugar con público. De hecho, Fluminense, ¿quién pidió? Fluminense le negaron. Fluminense no pudo, exactamente. Le negaron. El que va a jugar con público, Flamengo, más de 21.000 personas. Sí, en el partido ante Olimpia en Brasilia. Y Santos en San Pablo no tuvo público igualmente. Y Peñarol, el otro que va a meter 5.000 personas ante Sporting Cristal. Sí, que ya se actualizó hace más o menos 15 días. Sí. Cuando pidió, y más ahora que ganó 3-1. Exactamente. Más ahora que ganó 3-1. ¿Cómo redondeamos? Y hasta cortito lo de Peñarol, hasta puede ser una prueba pensando en que las finales, es cierto, falta mucho en noviembre recién, sean con público en el Centenario, final de Sudamericana y final de Libertadores. Yo creo que van a ser, Víctor, se va haciendo ese recorrido progresivo en Uruguay. Inclusive con los hinchas que pueden llegar, no es con solo público local, sino también recibir a los equipos finalistas, claro, a los hinchas de los equipos finalistas. Para mí, redondeando, muy buen partido de Libertad. El resultado termina siendo negativo para Libertad. Igual hizo, me parece, un muy buen partido fuera del infortunio final. 2 infortunios en realidad. El penal, porque son de esos penales raros que le suceden. Y luego la situación de Barbosa en contra. Igual aquí, ese gol de visitante le va a servir mucho. Porque con un gol con 1-0 pasa. Igual tiene que tener cuidado porque tiene lo suyo. Santos le puede llegar a marcar aquí. Podía traer más. Se terminó quedando con ese. Yo creo que se arriesgó demasiado ahí. El empate buscó ganar. Yo no sé si ustedes llegaron a escuchar con el empate donde estaba cómodo. Garnero pide, no se apuren. Porque tenía controlado el partido. Sí, y después él se apura en hacer los cambios. Y él hizo cambios ofensivos para intentar ganar. Se jugó todo nada y quedó con las manos vacías. Porque quita un volante central, mete un delantero, mete antes de esa acción, una similar, pero del otro lado Matson tuvo también una contra que salvó bien Diego Viera. O sea, ya te estaba avisando Santos que iba a esperar, o sea, era eso, esperar y salir de contra. Es que sacó la presencia del medio. Libertad estaba controlando bien el partido ahí, hace los cambios Garnero buscándose más ofensivo y para mí se descontroló ahí. Los cambios, si vos pensás en positivo, bien. Pero si pensás con la mente más fría, ¿para qué lo hizo? Claro, porque para mí estaba bien el 1-1 en Brasil de visitante, era un buen resultado y termina perdiendo. Otra cosa es acá, último partido, definir la llave, pero con el empate estaba comodísimo. Se regala el equipo brasileño saliendo desde atrás. Sí. Se regala, pierde pelota, se traban, es un riesgo. Ya el arquero, ¿cómo se llama? João Paulo tiene que y pone la pelota de frente, casi a los costados, juega con la mano al que está más cerca. Ya lo vimos con quiere salir jugando. Ese es un riesgo. Vos te pones a mirar el partido y vas a encontrar 5 pelotas que le gana Libertad, pero clarita le gana. En 3 cuartos. Sí. En 3 cuartos. En 3 cuartos. Entonces, cuando quiere salir jugando este equipo, crea una zozobra interna absolutamente. Yo no sé si quiere exhibirle al mundo que quiere salir jugando. Pues si yo te estoy haciendo pudiese usar la palabra pressing, que yo sostengo en lo que digo, que no es presión alta, son cosas distintas. Si yo te hago una presión alta y no te dejo salir, ¿te estás comprometiendo? Sí. Saca larga, lo que pide Arce ahora. Eso le hizo Santos a Libertad ayer en el partido en el comienzo, por eso Martín Silva comenzó a sacar 1 o 2 ocasiones. De hecho, ese paso no sacaba bien, recuperaba siempre el jugador de Santos, después recuperaba otra vez Libertad, pero le hizo un par de veces Santos. Sabía que Libertad siempre sale por abajo,
le metía 3-4 jugadores de Santos, le obligaba a Martín Silva a sacar en el primer tiempo. Los Santos ya lo hizo contra Olimpia, cuando Olimpia lo apretó en Copa Libertadores y le hizo goles, lo hizo contra Independiente, la defensa se complicado y otra vez ahora. Sí, es un modo de jugar, asume el riesgo pero al límite. Claro, incluso las veces que le salió bien, generó jugadas peligrosas con eso, porque desde el área chica casi hasta el otro arco, pero asume un riesgo que es casi al extremo prácticamente con esa situación. Vos ves el partido y vos ves cómo te marca, te presionan y te sacan la pelota, te enreda, es peligrosísimo. Sí. Un pase mal dado y incluso lo hacen en el banderín de córner en jugada corta, una locura en el paso de reventar. Un dato que me pasan que es muy importante es declarado bielcista muerte. Por eso tiene también esa forma de querer salir mucho. El técnico Santos. Sí. Diniz, ¿verdad? Sí, Diniz. Pasa que estira 4 jugadores dentro del área, o sea, los 2 centrales, los 2 laterales ahí al borde, y los volantes centrales. Y los liberteños, o sea, los rivales van todos a encimar. Pero si salen de esa presión ya quedan casi mano a mano. Solo que para que pase eso tiene que haber una precisión. 5 pelotas o más perdieron. Yo salí del canal, me fui a ver el partido, no vi así cosas que no di de entrada porque estaban en el informativo. Me fui a ver. Y dije, esto es suicidio, se está suicidando. Primero le compromete al arquero, él tiene que haber un juego colectivo excepcional. Sí. Tiene que ser preciso. Si yo te estoy marcando a vos, no te dejo mover el cuidado, y si yo tengo más reto físico que vos, te voy a ganar hasta el final. Entonces a veces vos te querés preguntarle a los técnicos qué hacen. Yo conozco un técnico que jugó en Olimpia y fue campeón, que me dijo un día, yo la hago fácil. Es un discípulo de Cubilla. Me dijo, yo le digo, y te voy a decir quién es, y cuando tengan la oportunidad de hablar con él, háblenlo. Y es lateral izquierdo, fue Miguel Ángel Piazza. Yo le transmito a los jugadores, no se comprometan y tiren para arriba en campo rival. Vamos a estar más tranquilos en campo rival tratando de recuperar que peleando la pelota en nuestro propio terreno. Palabras, y yo me hago cargo de Miguel Ángel Piazza, campeón con Olimpia en el 79, lo llevó a Newell's Cubilla, igual que Talavera. Después fue técnico de Olimpia y eso me lo dijo cara a cara, mano a mano, y yo me hago responsable de Miguel Ángel Piazza. Entonces decimos, como vos sos más moderno hoy, porque salir de atrás, igual que los colombianos. ¿Cuántas pelotas pierden los colombianos? Y los ecuatorianos por querer salir jugando. A la selección ecuatoriana le pasó, porque es muy probable que el técnico no quiera romper Gustavo Alfaro el molde que tienen. Pero fíjense en la selección ecuatoriana. Les pido, por favor, cómo quiere salir jugando la selección ecuatoriana. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga el precio de una nafta 93, juega de local y súmate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaporenes Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. ¿Qué más del partido? Ya abierta definitivamente para lo que se viene dentro de todo, mirando el punto, mejor no el punto, el gol de visitante de Libertad. Bien, hay cosas por corregir y principalmente algunos jugadores, en el caso de Franco principalmente, que se tienen que poner encima los pantalones de la responsabilidad propia del partido. Sabemos que tiene la pisadita, movimiento, enganche, ya no es más el chico que debutó en Libertad. Ser responsable con sus movimientos que le pueden terminar costando. Claro, es cierto, atrás tiene una defensa, pero esa defensa también no terminó por ser sólida, principalmente Barbosa, ¿verdad? Le terminaron ganando las espaldas y puede complicar así su chance. A mí me llamó la atención que haya perdido el puesto Báez. No sé si condena entre comillas por el error ante Nacional. 2 errores importantes en el primer tiempo y en el segundo después. Si vamos a la condena, Barbosa hace rato tendría pero que... no. Vive en capilla, por decir así, Barbosa con rendimiento. ¿Sabes qué le gusta, me parece a mí, a Garnero de Barbosa? Que sale jugando, que sale del fondo. Tiene buen juego. Tiene panorama. Ahora, de repente te hace una... Sí. Pero... Tiene su momento fatal, pero tiene buena condición. Pero tiene como la de Bangioni ayer. Patea bien al arco. Y entra con todo, no te va a regalar una pelota. No, eso él ya eso está. Tiene favor, pero tiene el condimento de la desgracia permanente. Tiene la mala suerte de arriba él, porque siempre le pasa algo, siempre está metido en una jugada accidental. Ahora, yo insisto, no entendí mucho por qué arriesgó tanto Daniel Garnero. Antes decíamos no arriesga y ayer arriesgó de más. Ayer fue con todo, fue al todo o nada y se quedó lastimosamente con la derrota. Garnero y Hugo Martín. El fútbol es así, acá no hay merecimiento. Lamentablemente
el resultado no coincidió con lo que se vio en el juego. Los cambios no dieron el resultado que esperaba para volcar el juego a su favor. Y siempre uno busca, pero a veces se dan circunstancias que no son las que uno piensa. Lamentablemente hoy no pudimos lograr tranquilidad y esa precisión que nos estaba faltando para poder llegar con más claridad al arco rival. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar en su equipo? Yo estoy muy conforme con el rendimiento del equipo. Jugamos ante un rival muy difícil en su cancha y la verdad que nos hicieron 2 goles muy fortuitos. Nosotros erramos situaciones claras en momentos importantes y eso nos hizo no poder manejar el trámite del juego, y este es un rival que juega muy bien. Entonces lamentablemente no pudimos lograr esa superioridad en el resultado para jugar más tranquilo nosotros. ¿Cómo debe encarar la revancha tras de esta caída y más con el gol que recibieron? No, lo vamos a encarar de la mejor manera. Hoy lo hicimos así. Lamentablemente no obtuvimos el resultado que vinimos a buscar ni que el equipo demostró en cancha, pero esto se revierte con mucho coraje, con mucha intención y con un poco más de precisión de la que tuvimos hoy. También hicimos nuestro juego, el esfuerzo de todo el equipo fue muy bueno. La verdad que contrarrestamos muy bien el juego del rival y creo que lo hicimos muy bien. ¿Te parece injusto ese resultado? ¿Y te parece también que vio empeñado por el mal arbitraje? Y en realidad sí fue un poco injusto, ya que los 2 goles fueron medio raros, no lo esperábamos, y bueno, son cosas que pasan también en el fútbol y hay que agarrarlo bien y tratar de corregir. Las derrotas dejan esperanzas para mejorar. Pase a esta caída, ¿qué rescata del equipo? Sí, como dije al principio, que el esfuerzo de todo el equipo fue muy bueno y creo que la llave sigue abierta y en Asunción vamos a ganar, sí o sí vamos a ganar, vamos a tratar de ganar y somos conscientes de que podemos avanzar esta fase. Nosotros, como nos propusimos desde el comienzo, que cada torneo que jugamos trataremos de llegar a la final y tratar de salir campeón, y como dije, somos un grupo muy positivo y creo que vamos a ganar en la vuelta ya en Asunción. ¿Dónde estuvo la superioridad rival? Yo en realidad no vi un rival tan superior a nosotros. Como dije, pudimos contrarrestar sus buenos juegos y creo que nosotros controlamos muy bien el partido. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ya puedo llamar a Douglas Martínez agradeciendo la camiseta que trajo ayer a la noche, Gustavito Douglas Martínez. Y gracias por la distinción de la final de la Copa. Y yo no sé si era para los compañeros, lo único que le dije a él y al señor Molino, que vino con el de Relaciones Públicas Nacional, esto para los oyentes le dije. De la determinación de poner abajo, porque no quise ser injusto. Hay demasiada gente y vamos a fallar con alguien. Entonces para que diga llegaron acá y no llegaron, entonces no le vio. Que no es ni nada. No, está hermosa la camiseta. Y bueno, y está para encuadrarla. Le voy a pedir yo una duda, ¿sí? Sí, yo no lo haría, ¿verdad? No tampoco he pedido a un dirigente una camiseta. Pedile, me dijiste. Por una manera decide. Ahorita me gustaría jugar fútbol. Para los oyentes, porque va a faltar. Si vos haces esto, y porque alguien quiere chupar y vos quisiste chupar cuando estoy ya lavando la camiseta, dijo, Arturo. Qué bien me quedaría esto para ir a jugar. Y voy a hacer que el comité ejecutivo. ¿Sabes qué, Arturo? Voy a ser sincero. Solamente miré la parte de atrás y dije, ¿por qué ponen acá vicecampeón? Y me dijo, niño, es conmemorativa. Y cuando extendí la camiseta, vi finalista 2014, ahí entendí lo que significaba. Primero pensé mal y después pensé. Camiseta edición limitada, Roque. Sí. Y ocurre, Roque, que como son 5 y somos más, entonces, ¿qué hice? Vamos a tomar la determinación del oyente. Qué mejor que Gustavo, Ricardo, Víctor, Jorge digan en homenaje a los oyentes de la camiseta, ¿verdad, Víctor?
Sí, 100%. ¿Qué mejor que eso, niño, verdad? Sí, totalmente. Para los oyentes, conmemorativa. Subimos la imagen y la gente ya se estaba anotando en el Twitter, pero le decimos a los oyentes que están del otro lado que es para los que están en sintonía allí, con el respeto de los tuiteros, ¿verdad? Llamarle para Douglas. Llamarle para Douglas. Porque trajo, acá le recibí anoche con el señor Morínigo de Relaciones Públicas. Sí, yo sé que la música nacional, si vos no me decías, yo me sé que la música de River. Poné la música nacional. Nacional querido, es tu hinchada que te brinda su calor, entonando para ti su canto de fe. Nacional querido. ¿Cómo te va, Douglas? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo allá a todos tus compañeros y a toda tu audiencia. ¿Vos sabés cómo le decía? ¿Vos le llegaste a conocer bien una manera de decir a Lalo Rivas, Eduardo Rivas? Sí. Lo manejábamos unas cuantas veces ahí, inclusive en el estadio también. Sí, señor. La última vez. Y cuando le venía a visitar a Humberto Rubí, mi hermano, Pelusa, mi sobrina, le decía a Humberto, mi hermano, papá, viene Lalo por Eduardo Rivas. Lalo Rivas le llamaba a Pelusa, mi sobrina. Sí. Tenía ya 12 años por ahí. Sí, de años le conocemos a toda la familia. Y Eduardo Rivas, Lalo Rivas. De la auténtica Academia Nacional querido, es tu hinchada que te brinda su calor, entonando para ti su canto de fe. Bueno, y vamos a decir, Dula, que tenemos la camiseta que ayer trajiste acá al canal que me dijiste y estabas con el señor Morínigo, ¿verdad? Sí, como Emiliano Morínigo, directivo del club también. Sí, te hicimos llegar, Arturo, porque la verdad que siempre, en realidad en general, pero particularmente contigo, siempre nos sentimos muy acompañados, muy arropados por el trabajo que realizás, y cuando eso nos sentimos nosotros muy orgullosos porque realmente nos tocó representar a todo un país. Había dicho que parecía eliminatorias, las familias apoyando a Nacional. Nosotros vamos a hacer el sorteo duro de estas camisetas conmemorativas al vicecampeonato de Nacional en Copa Libertadores de América. Esto vamos a hacerlo así, al público que va a llamar, y gracias al Club Nacional se va a llevar estas camisetas conmemorativas del vicecampeonato en la Copa Libertadores, Douglas. Así que por este obsequio de la camiseta nosotros trasladamos en el sorteo a la audiencia, Douglas. Me encanta, Arturo, y te agradezco muchísimo de vuelta en nombre de nuestro presidente Juan Carlos y toda la comisión directiva y todo el pueblo nacionalófilo. Estamos muy contentos de rememorar esa gesta heroica que fue para nosotros estar en la final de la Copa Libertadores del 2014. Ya hace 7 años, pasa el tiempo sin darse cuenta. Sí, señor, y vamos a recordar los momentos del empate de Nacional y lo que fue la final de la Copa a través de la página de Nacional que me distingue, incluyendo mi relato, y perdón que lo haga a título personal. Muchísimas gracias, Douglas, y en instante el sorteo. Gracias, Douglas. Muchas gracias, Arturo, de vuelta para vos, para todo tu equipo, y que la gente disfrute a través del sorteo que vas a realizar. Muchísimas gracias. Luminosa de tu historia, ha pasado la más recia juventud. Nacional finalista de la Copa Libertadores de América, hazaña de la Academia, hazaña del tricolor, tributo para las grandes figuras de Nacional desde la época de Pleita Solís, Heriberto Herrera y el grande Arsenio Rico, a los muchachos de hoy que se agrupan en la media luna, que gritan y festejan. La misma historia de Nacional lo hizo posible. Luzardi, después tiró Luzardi, pelotazo en el aire para lo último, viene un golpe de cabeza. Julio Santa Cruz por la base del poste izquierdo, en el último suspiro del partido, cuando se iba y sobre descuento Julio, a vencer el correcto grito del
la Copa Libertadores de América. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. En Electroban por la Semana del Niño lleva el juego de Super Play de colchones Paraná en cuotas de tan solo 118.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi O.S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Sí, llamada una detrás de otra y histórico la camiseta conmemorativa del título de 2014 ante San Lorenzo Almagro, la final, ¿verdad? La final. Tenemos niños las llamadas, 10 llamadas, 3 ganadores. Sí, 618-4700, 618-4700. Hola. Hola, niño. Buenas tardes, ¿su nombre, señor? Gustavo Vera, 842. 842, correcto, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Ángel del Barrio, 802. 802, Luis. Mil Empeño, 20 arreglos de cuello, sur, trata mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Refiero a congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picadura de insectos. Mentovic ungüento, alivia mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Hola, buenas tardes. Javier Balbuena, 723. 723, Luis. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SSTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Ángel Corbalán, de San Miguel Misiones, 808. 808 de San Miguel Misiones. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño, ¿qué tal? Señor, ¿su nombre? Edgar López, 216. 216, correcto, anotado. Con CNT, 4.200 millones en premios, 3.200 millones en el poderoso, una Mitsubishi Monterone grandioso y salen sí o sí. 3 Fiat Argo Drive, 0 kilómetros, animate a soñar, pedí CNT, Chef por Emoy. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿su nombre? Feliz viernes, Erika Villalba, 352. Igualmente, Erika, repetimos estos últimos tres. 352, correcto, ahí anotó Gustavo. 352, siguiente. Hola, buenas tardes. Niño. Sí, ¿su nombre? César Salsa. César, últimos tres. 004. 004, anotado hasta aquí, 7 llamados. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hola. Hola, Jorge. Sí, señor, ¿su nombre? Marcelo Martínez. Marcelo, últimos tres. 330, correcto, Marcelo, anotado 2 y cerramos, Luis. En Stock Express tenés 15% de descuento pagando con QR de pago móvil, simple o cualquier app de bancos y financieras. Hasta el 20 de agosto, 15% de descuento en todo. Stock Express. Hola. Hola, niño. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Robert Pereira. Robert, últimos tres, Robert. 529. 529, correcto, Robert, y ahora cerramos llamada 10. Hola. La Presi. Señor, ¿su nombre? Cristian de la Cruz. ¿Cómo está, Cristian? Últimos tres. Bien, 237. Correcto, 237. Allí están los 10 anotados para esta primera tanda. 3 camisetas de Nacional. Es una edición limitada, hermosa, Ricardo, que está observando aquí. Hermosa, está realmente muy hermosa linda la camiseta. La conmemoración de la final del 2014. Tendremos 3 ganadores. Luis, y vamos con el sorteo. Construí tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés del 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. MCOPAR, durante este mes accederá a un 20% de descuento en toda la línea de entretenimiento. Ar de básquet, futbolitos, mesas de pool, ping pong, arcos de precisión y mucho más. Visita nuestro showroom en Luque, sobre autopista, o ingresa a ciopar.com.py. Seguinos en redes como Ciopar. Está el primer ganador o ganadora, el número 4. El 4, atención, el primer ganador es Ángel Corbalán. Ángel Corbalán, 808. 808, si no me equivoco, es del interior. Por allí si tiene algún familiar o alguien que lleva a enviar la foto de su cédula. Creo que era el que llamó de, si no me equivoco, el que llamó de
la zona de Misiones, Ángel Corbalán. Igual le vamos a abordar. Siguiente, hola. Número 9. Siguiente. Robert Pereira, 529. Y el número 7. César Zarza 044. 004 César Zarza. Así mismo. ¿Cuánto tenés? 3 ganadores. Ángel Corbalán, César Zarza y Robert Pereira. Los 3 ganadores. César Zarza, tu final. 004. Sí. César Zarza. Oyente frecuente. A mí se me quedó. Sí. Porque es un oyente frecuente. Y a los demás oyentes. Y a los que nos siguen siempre, aplausos. Que estén atentos igualmente, señor, porque tendremos una segunda tanda. Así que sigan en sintonía. ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? Hola, tío, ¿cómo andamos? ¿A qué hora llegaron, doctor? 8:30 hemos llegado. 8:30. 7, por ahí. Doctor, lluvia, fresca la noche, contanos, independientemente a lo que pasaba futbolísticamente, llovía, que no se puede separar el clima del fútbol, ¿no? Llovió todo, desde que llegamos estaba ya lloviendo, dice que hacía un par de días estaba lloviendo. Y nos paró todo. No era una lluvia muy fuerte, pero sí una lluvia intensa, así una lluvia fuerte, intensa, con viento, bastante incómodo era realmente. Pero sí, así en esas condiciones se desarrolló todo el partido. Inclusive salimos así con ese tiempo. Bueno, contanos, la reflexión que te dejó el partido finalmente fue derrota, pero se jugó bien. Contanos tu análisis, doctor. Mira, yo creo que, como bien decís, el resultado no es lo que queríamos, pero sí es interesante ver cómo se planteó el equipo. Y yo por lo menos ahorita un equipo maduro, un equipo íntegro, un equipo bien parado. En todo momento le jugó mano a mano a Santos, que es un equipo más grande de Sudamérica, no vamos a descubrir, en condiciones adversas, con clima feo, en su cancha. Sin embargo, jugamos de igual a igual con una propuesta interesante. En un comienzo capeamos el ataque que ellos sabían que iban a hacerlo, y después del segundo tiempo, te digo, Arturo, así como yo dije, los últimos 20-25 minutos nos tuvimos ahí entre las fuerzas. Nosotros veíamos un equipo brasileño que perdía hacía tiempo, perdía horas, pero detenía pelota, yo estaba filmando el espacio, feliz de la vida. Y nosotros atacando, y no tuvimos la claridad necesaria en ese toque final como para poder definir el partido, y eso es lo que nos está faltando un poquito, porque llegamos bien hasta 3/4, llegamos bien manejando la pelota, la cantidad, pero ahí es como que nos nublamos un poquito en el momento de definir. Le falta una victoria, doctor. Creo que a Libertad lo que le está faltando es meter una victoria para que vengan después las demás, porque se le niega en el campeonato, se le negó ahora en la Sudamericana. Para mí el mejor partido de Libertad en Copa Sudamericana o a nivel internacional de mucho tiempo. Hace tiempo no lo veía jugar como jugó. Me gustó mucho la actitud de los jugadores. Es más, creo que el penal llegó en el momento menos oportuno, pero se supo recuperar, y eso es lo positivo, que el equipo salió en el segundo tiempo a proponer de vuelta. Y cuando uno pensaba lo tiene asegurado, por lo menos el empate, por más que estaban cerca de ganarlo, el golpe de gracia que mete el Santos, ¿verdad? Sí, eso fue así tal cual como vos lo decís. Y también con una situación adversa en el sentido del penal, ¿verdad? Porque aparte de si no fue una inflexión, no fue una cuestión muy clara, fue una cuestión bastante confusa. Cuando cobra el penal, nosotros estábamos en la cancha y ni siquiera los jugadores del Santos entendían por qué había parado el partido. Ellos jamás reclamaban ni una falta ni nadie vio nada. Aún así, con una situación adversa como esa, así llega el gol, en una situación así, los chicos supieron recuperarse y aceptar, como bien vos decías, el segundo tiempo con otra actitud, y no solamente empatamos, sino que lo tuvimos ahí al borde.
Fue simpático lo de Silva porque le dice al árbitro, ni ellos protestaron, ¿qué cobrás? Le dice, porque realmente es desapercibido pasaba esa jugada. Yo te digo, cuando el referee suspende el partido, no lo suspende inmediatamente, no corta el partido de la jugada, siguió por todo arco, ya, de repente para el partido. Y todo nos preguntamos qué pasa, ¿verdad? ¿Por qué paró el partido? Y los jugadores, tanto los nuestros como los del Santos, fueron a referirle al referee por qué paraba el partido. Y ellos no sabían por qué se paró el partido. Imagínate, yo te estoy diciendo que estaban jugando. Y el jugador de Santos que estaba al lado de Pateada, cuando supuestamente comete la regla, ni él se dio cuenta. Ni él protestó. Presidente, con relación justamente a esto, le pasó a Cerro Porteño, le pasó a Olimpia y ahora le pasa a Libertad. ¿Qué se puede hacer o qué van a hacer ya con la cabeza más fría? Analizar este tipo de situaciones, algún pedido, alguna nota. No hay que hacer porque si no esta se va a desvirtuar. Nos pasó a nosotros, le pasó antes a Boca, le pasó también anoche, según me comentaron, que yo no he visto el partido a Barcelona contra Fluminense, y siempre hay un denominador común, hacia dónde se inclina el VAR. ¿Hacia dónde va? Todos son equipos brasileños. Sí. Todas las dudosas. Yo no digo que no sean infracciones o no, pero infracciones como esas se suceden en el partido muchísimas, no solamente en el área, era en cualquier lado. Pero yo te digo nomás lo siguiente, todas las situaciones dudosas del VAR las analiza finalmente y a favor de quienes se van. A ver, se inclinan hacia los equipos brasileños. O yo estoy equivocado, o estoy diciendo yo otra cosa. No, es así. Creo que todos estamos viendo el mismo escenario. Entonces se está desvirtuando peligrosamente un campeonato, ¿verdad? Porque no tiene mucho sentido. ¿Verdad? Yo creo que el VAR vino para dar justicia, para que la tecnología apoye a los referees en cobrar, ¿verdad? O rectificar alguna sanción que si haya pasado inadvertida, ¿verdad? Pero no parar un partido de avisarle y sabe que acá ocurrió tal cosa. ¿Qué te midió? No sabía ni qué pasó. Doctor, yendo ahora al partido de revancha, porque Libertad ya presentó la nota ante el Ministerio de Salud para la aprobación de público presente ese día de Libertad Santos. ¿Cuál es la idea en la cantidad que tiene Libertad preliminarmente? No tengo ni idea. Primero averiguamos a ver si es factible, ¿verdad? Y viajamos, yo no sé, creo que ya debe estar la respuesta ahí en el club y veremos ahí, ¿verdad? Si es positiva, que supongo que no tendríamos ningún problema porque nosotros solicitamos ya a la Conmebol nos envió el protocolo que ellos indican, nosotros le mandamos a la Secretaría Nacional de Deporte, ahí se fue al Ministerio de Salud, y si ellos aprueban, entonces ahí veremos qué cantidad, en qué zona, en qué lugar, ya es una cuestión que ya la manejan ellos, ¿verdad? Está bien, Víctor, puso Barbosa en su Twitter el perdón que pide el defensor por el autogol, doctor. Y sí, es una pena, ¿verdad? Porque él ocurre siempre, ¿verdad? Todas las cosas, y más en el fútbol, un error, una desgracia, él le condena, ¿verdad? Lo hace como el malo de la película, pero nadie analiza la cantidad de pelotas que sacó y todo lo que jugó en el resto del partido, ¿verdad? Pero muchas veces una jugada así te condena, ¿verdad? Yo lo entiendo perfectamente bien y sabemos que es una circunstancia que ya en el deporte, en el juego y no pasa nada, hay que tratar de corregir. Tómalo como una pregunta para no entrar en el chismerío. Me dirán, no, Arturo, código de campo. ¿Hubo una discusión entre Ramón Martínez con Barbosa o no? Ahí en la cancha sí. ¿Y qué pasó, doctor?
No, parece que le dijo, uno le dijo al otro que dejaron la pelota mía y el otro, y los dos fueron a la misma pelota a cabecear y creo que pifiaron y cayó un poder de uno de Santos. No, pero ahí terminó porque yo estuve con el vestuario del partido, después nos fuimos a cenar, fuimos todos juntos, sin ningún problema. Richard, la aclaración a la pregunta, dice, ¿qué pasó? ¿Viste la discusión? Y está diciendo que fueron a buscar la pelota Ramón Martínez con Barbosa, pero después se superó, como que hubo una, no sé si discusión, una interpretación errónea de quien buscaba el balón, ¿no? Sí, una pelota aérea era, y parece que uno le dijo mía al otro, y bueno, no sé si nos contó, no qué sé yo, ahí en el partido, es lo que nosotros vimos, ¿verdad? Luego fueron a cabecear y como que se molestaron los dos y la pelota cayó en el contrario, ahora. Bueno, y ahí fue una discusión entre ellos, pero no, terminó ahí. Ah, bueno, pero se solucionó todo inmediatamente, una vez terminado el partido. Sí, sin problema, sin ningún problema. Bueno, doctor, un gusto siempre hablar contigo. Gracias por tu tiempo, muy amable, doctor. No, Arturo, cuando vos quieras. Gracias, doctor. Muy amable. Doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ergillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguayymedioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 751 Casico Vicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Aprovecha las ofertas de IO Cafeteras Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. El auto 0 kilómetro que tanto querés, vos elegís la marca, negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información escribimos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectámburo, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Ese Gustavito Urbano habla para el chimerío. Maneja todo. Porque vos, la ventana me pasa, Pancho, volvé. Voy a volverle. Y ocurre que le diga a Gustavito. ¿Volví o no volví? Bueno, listo, ya está acá. Sale y te miran y vuelve. Y te miran y vuelve. Por la ventana ahí, hasta ahí, pues. Sí. Sabemos lo que entran y salen. ¿Qué? Sale todo, dice Oscar Ullón, lo que decís. Sale todo en Ciudad del Este. Que fue a comprar bocadito, enseguida me escribió Carolión, dice Gustavito que lo va a comprar. ¿No lo solucionó ya ayer? No, ya le dije al señor Julio Juan, con la buena voluntad se alcanza el cielo, todo sale. Bueno, vamos a ir con vos cuando Sara nomás, vos callate nomás. Y si te habla de mí, Oscar Ullón me va a contar. Porque enseguida me pone todo acá lo que él dice. Todito. Oscar Ullón dijo, por ejemplo, la música, ¿por qué te enojas, Arturo? Sí. Arturo 352, que es fuerte. Acá está. Todo lo que digo está acá. Yo tengo el espionaje en Ciudad del Este, que dice que la chipa se hace con todo Rubén Rodríguez, chipa con dulce de leche. No podemos será. Dice Oscar Ullón que en tu ciudad, ¿vos sabías eso? No sabía. ¿Y vos no sos de esa zona? Sí, soy de Ciudad del Este, pero no sabía. Distintos tipos de chipas.
Hay una que es chipa con dulce de leche adentro. No podré. Tipo churro. ¿Ah? ¿Si es con dulce de leche adentro? No, yo sé. ¿Qué tal, doctor Gerardo Bruten? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Un saludo a la audiencia de Monumental. Doctor, comienza el miércoles. Las inferiores, sí. Las inferiores, muy bien, doctor. ¿Aprobado todo? Sí, señor. Ayer recibimos en horas de la tarde la comunicación de la Secretaría Nacional de Deportes de que el Ministerio de Salud aprobó el protocolo para las formativas. Entonces, en toda la categoría aprobado, doctor. Ahora sí, se da comienzo, se da arranque. Primera división, Arturo. Solo primera división hasta vamos a empezar. Sí, la formativa es la primera división. Así mismo. Bueno, ya está viendo, doctor, se estaba esperando eso. Sí, la verdad que llevamos ya casi 15 días de retraso, porque como comenté en otras entrevistas, que pedimos una reconsideración en unos puntos que el Ministerio, gracias a Dios, tomó en cuenta y ahora tenemos un protocolo mucho más asumible y realista. ¿Cuáles fueron esos puntos? No, el tema del hisopado para cada partido, los fines de semana para los chicos, no, eso es imposible. Gente humilde, gente, el fútbol de formativa es de gente muy sacrificada y iba a complicar mucho. Entonces, eso era para todos los fines de semana para poder competir, nos parecía una exageración y por suerte tuvimos la comprensión de la gente técnica del Ministerio de Salud y lo pudimos quitar. ¿Estas formativas aprobadas son de la de primera? Sí, solamente primera división, con el espíritu de ir avanzando a las demás categorías como siempre lo hicimos, empezar siempre con el fútbol con más posibilidades, probar cómo nos va y ir llevando esa experiencia a las demás divisiones. 14, 15, así va, hasta 19. ¿Cuántos son? 6 categorías, doctor. Sí, en los 10 clubes de primera división. Bueno, y otra pregunta, doctorazo Gerardo Brustein. Libertad pide al Ministerio de Salud presencia de público para partido con Santos, partido de vuelta, y espera la devolución del Ministerio. ¿Vos qué sabés como jefe médico APF? Sí, ayer recibimos también la copia de la nota que presentó el Club Libertad al Ministerio de Salud y a la Secretaría Nacional de Deportes. Tengo entendido que va a ser aprobada esa solicitud y nosotros, como siempre, a disposición de todos los clubes que necesiten, le vamos a dar el mismo apoyo que se le dio al Club Olimpia en la logística de los test y en la plataforma digital para las inscripciones. Bueno, ¿quiere decir que eso se aprueba? Yo tengo entendido que sí. No sé si ya por escrito está aprobado, pero la información que me dieron a mí es que sí se va a aprobar y a la espera ya del nuevo protocolo de vuelta al público que está muy pronto a salir aquí. Está muy bien. Cuando le dijimos al doctor, doctor, no sabía la respuesta, te consultamos a vos y vos no podés decir la cantidad, doctor, ya que estamos. No, tengo entendido que están en las mismas condiciones que fueron aprobados los demás protocolos plan piloto, o sea, hasta 2.000 personas. No, está perfecto, y perdón pues si requiero la pregunta para no dejar algo picando o en duda. Doctor Gerardo Brute, muchísimas gracias. ¿Perdón? Sí, doctor, sobre el tema del protocolo de vuelta general ya para el público, ¿para cuándo sería más o menos eso? Me refiero al torneo clausura. Sí, estamos trabajando con el Ministerio de Salud con un plazo probable de que pueda ser publicado ese protocolo en el decreto que vaya a salir de ese domingo noche. Esa es la intención que tenemos nosotros, depende de la decisión final del Ministerio de Salud. Mirando igualmente ese punto, doctor, las eliminatorias para los partidos de Paraguay, los juegos de local, ¿eso también ya contemplaría qué porcentaje inicialmente de cantidad de aficionados en el Defensores? Nosotros lo que estamos proponiendo para todos los protocolos del fútbol paraguayo a nivel nacional e internacional es hasta 20% en una primera etapa. Hasta 20%. De la capacidad del estadio. Ah, correcto. Entonces, para el Defensor del Chaco en este caso, tanto para un torneo local como para la eliminatoria, se puede atender el 20% de las eliminatorias si se da lo que es el Ministerio. Campeonato de primera y eliminatorias. De acuerdo a la capacidad del estadio, 20%. Sí, pero si el Defensor del Chaco... se cumplen los plazos que yo estoy hablando, que depende por supuesto de la decisión técnica del Ministerio de Salud, empezaríamos con la 7ª fecha y el siguiente fin de semana es la eliminatoria. Ajá, va a tener entonces la 7ª fecha, no como prueba, pero ya sí como protocolo oficial. Sí
dan los plazos, el Ministerio de Salud lo promulga en el decreto del presidente de este domingo noche. Y en la, que sale los lunes el decreto, realmente. Sí, doctor, ¿y la trazabilidad que se hizo? ¿Se encontraron casos, o sea, muchos casos, pocos, nada? No, muy poco. De cualquier manera les volvimos a pasar, el Ministerio de Salud va a hacer un control cruzado otra vez con lo que nosotros hicimos. Ya está en manos del doctor Sequera toda la información. Él va a ampliar esa información con su gente, así que ya la pregunta ya es para ellos ahora más. Doctor, resumiendo entonces, el próximo domingo tendría que salir en el decreto presidencial ya la habilitación de 20% de la capacidad para cualquier estadio del fútbol de primera, para partidos nacionales, partidos internacionales, y con eso a partir de la 7ª fecha ya se liberaría ese porcentaje de público, así es, ¿verdad? Así es, porque si no sale en ese decreto ya no llegamos para las eliminatorias, así que vamos a hacer todo lo posible, vamos a trabajar con esa idea. ¿Y el ingreso de los colegas en la zona de cabinas también depende de eso, doctor? Va juntos, vamos a implementar las dos cosas al mismo tiempo. Y eso también sería de forma gradual después para otras categorías, puede ser más adelante si todo va bien también intermedia y otros deportes, o sea, otras disciplinas de la APF, lo primero la primera. Así es. Yo no sé si tantos colegas transmiten partidos de la intermedia y de la B y de la C, ¿verdad? Pero cronistas ya están hoy en esas categorías. Sí, el pedido principalmente para intermedia es el ingreso del comentarista, porque ahí solo puede estar el relator y aguantar una transmisión de 90 minutos solo muchas veces es difícil cuando el 70% del partido. Sí, tenés razón. Desde ese lado, subir un poquitito el cupo de intermedia y también que los colegas... Sí. Yo creo que ya eso también podemos hacerlo ya próximamente porque ya llevan mucho tiempo trabajando de una manera muy eficiente y yo creo que se dan las circunstancias para que podamos ampliar eso. Es una cuestión de organizarnos. ¿Quiere decir que arriba de 6.000 personas defensores del Chaco en la eliminatoria, doctor Brustein? Siempre y cuando se cumplan los plazos que les he mencionado. Bueno, gracias doctor, muy amable doctor. Hola Arturo, un abrazo y saludos a la audiencia. Igualmente, doctor Gerardo Brustein. Sanitarios y Cerámicas Así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subellana Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo, por eso lanzamos Despertar 45, el somier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974 20 25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central de Sobellana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, combinación picante y la tradicional UPI se nutre de sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@info.com.py. Un positivo de Flamengo, ¿cómo es? Tiago Maya, uno de los últimos cambios fue. Exactamente, ingresó a los 83 de partido. Hizo la asistencia para el cuarto gol, o sea, el pase previo a Gabigol para el último gol. Y ningún problema Flamengo en su página. Lo comunicó, ningún problema. Claro, por nombre y apellido, ¿sí? Ningún problema. Y el tema de el racismo, que la nota fue presentada. Sí, qué pena. Entonces las dos cosas, la Conmebol recibió lo de Flamengo, habrá recibido, no hay respuesta todavía, y un positivo de volver de Flamengo. ¿En qué pueden tranquilizar eso a Olimpia? Y una multa económica, muchas veces. No, a Olimpia sí, le pueden tranquilizar. No, el positivo, pero el tema, lo otro es... van a hacerse el test. Y hay que llamar al médico de la Olimpia, el doctor Romero, sí. Porque si yo Flamengo te estoy diciendo, mirá que va a la Olimpia, no apareció un positivo al volver, Sí. No. Es que hay poca diferencia, por eso es un riesgo. Hay muy poca diferencia de horas entre el partido y el momento en el que él se hace el test. Así que ojalá no pase mayores. Para los jugadores de Olimpia también. No, y por eso, claro, me refiero a los jugadores de Olimpia. Porque ellos hoy se hacen el test. Pero no van a, por más que, por ejemplo, Tiago, ¿verdad? Maya, se juntó con Richard Ortiz, para poner un nombre.
Y no le va a y si le contagió Richard, no va a contagiar todavía. Va a incubar recién el virus. No es que le va a contagiar a todos los del Cerro, a todos sus compañeros. No, pero de todas maneras, una vez incubado deja una preocupación. Claro, sí, pero no va a salir. Pero podés estar, Ricardo, sí, disculpame. No, cierto, lo que yo te digo, que en el test no va a salir. Vamos a suponer que sobre el punto, espera, un detalle, o no se dan positivo últimamente o no se informa más, porque yo no recuerdo. Niño. No, acá de APF, aquí no, hablo aquí, o aquí no se informa más o no se da más. Probablemente ya. Por eso me llamó la atención nomás a nivel local. Claro, deja la preocupación de la Flamengo, pero yo no recuerdo. Pero ya no es obligación hacerlo, pero se hace regularmente. Ricardo, los jugadores de Olimpia están vacunados. Sí, claro. Bueno, no estamos diciendo. El tema es que ya están vacunados. Y lo de Flamengo también está contagiado. Y le salió positivo. Sí. Es lo que estamos hablando para la persona que está escuchando y colabora. Es que sí, lo que no les puede dar un efecto mayor. Claro, pero le grave, puede tener grave. Síntomas leves, doctor. ¿Y qué pasa ahí? Claro. Así mismo Olimpia. Están vacunados, también Flamengo. Claro. Pero eso no significa que un jugador de Olimpia no se contagie. Claro, igual puede tener positivo. Es más, lo peligroso es que él contagia a más gente que no esté vacunada. Ahí sí es. Claro. A él no le va a afectar. Un riesgo mayor. Pero dentro del protocolo, el jugador contagiado, por más de que esté con síntomas leves, no puede, o sin síntomas, no puede jugar el partido. No, pero él no sabía que estaba. Pero dio positivo al volver. En el caso de ahora. O sea, pero eso lo aislaron al jugador, sí. Está aislado. A partir de ayer, a partir de volver, porque él jugó el partido. Está aislado, pero ¿qué pasa? Eso está aislado, es para que no le contagie a sus compañeros. Claro, pero lo que dejó acá. Pero él dejó acá. Y si Flamengo pone, es mucha transparencia y bien por el Flamengo. Sí, felicitaciones. Flamengo pone en su página, al control del test, un jugador nuestro dio positivo. Advierte. Y nos está diciendo Olimpia no contagió, porque es imposible. No se puede. Que con eso responsabiliza a Olimpia de que volvió positivo. Es más, le avisa a Olimpia, cuidado. O al revés. Claro. Sí. Olimpia debe tomar su precaución. No, yo creo que le avisa. Le está diciendo volvió positivo. Quiere decir que no le puede contagiar en un partido. Eso tiene que incubar. No. Él ya estaba incubando y ahora le dio positivo. Así es, ¿verdad? Sí. A mí me explicó un doctor que es así. Que no, por ejemplo, nosotros estamos todos juntos ahora. Sí, pero no. Y después el niño tiene síntomas. Él no, es que nos contagió ya. El niño va a tener síntomas primero, va a desarrollar, Ricardo, pero después le va a dar positivo a él. Eso es lo que debería de ocurrir en la teoría, pero con este virus, cada caso es diferente. Vamos a pensar en positivo. Pero sí, obvio, pero ojalá no pase mayor. Pero capaz no den positivo ahora si es que tienen el virus, pero para viajar a Brasil alguno puede saltar, porque ya pasan más días. Cuando Olimpia juegue con la vuelta, va a ser el próximo miércoles. El miércoles 18. Ya va a tener una idea de si está o no. Exactamente. Claro, si ya van a pasar los días, y ya van a hacer, y en 4 días ya se ve si tenemos o no tenemos. Lunes le puede saltar el día de testeo en Olimpia. Sí, para el partido de mañana, pero para viajar el lunes. Ocurre, Pancho, que hoy no le va a dar. Que hoy no los científicos o los ICUAPA, en el cual yo no entro porque desconozco, no sé. Yo creo que no le da todavía. Hoy se va a hacer el test localmente. El tema es para después. A lo mejor no tiene nada todavía. Pues 2 días pasan, poquísimo. Entonces 2 días hoy se van a hacer para el partido de mañana. Hay que esperar para el partido. Para el partido de vuelta. Claro, eso es preocupante. No ahora, a lo mejor ahora vos sos negativo. Está incubando, no sabemos pues. ¿Quién va a saber? No va a tener. ¿Cómo va a saber? Y están todos vacunados. Solo que el tema de riesgo es que si están incubando y dan negativo ahora, van a exponer a los jugadores de Cerro mañana y ahí va a correr. Pero como están con las vacunas, eso sí. Es muy difícil se contagien. Y lo preocupante ahora, ¿cómo se contagia? Espera, si es muy difícil se contagien. ¿Cómo se contagió, Tiago? Sí, antes de desarrollar, sí. No, si es muy difícil se puedan contagiar, ¿cómo se contagió Tiago? El tema de la incubación vino con el virus, por lo que entiendo. Y es muy probable que él ya estaba... No, claro, él vino incubado. Y ahora le da positivo. Pero él no va a contagiar todavía. Claro, pero vino antes de desarrollar síntomas, uno ya transmite la enfermedad también. Ya puede contagiar, claro que sí. Sí, antes de desarrollar síntomas. Lástima no le preguntamos al doctor. Bueno, pero el doctor Gustein no es... O algún oyente, doctor... ¿Sabes quién nos quita la duda? Nos va a quitar la duda el doctor... Pagracio que nos tiene que quitar la duda. El presidente de Soldamérica. Miguel Figueredo. Él es bioquímico, ¿verdad? Sí. Él es bioquímico. La pregunta es, cuando vos tenés una carga viral baja, no pasa nada.
¿Se entendió? Sí, que justamente las vacunas proporcionan que la enfermedad llegue en una carga viral baja. Pasa desapercibido, no pasa un carajo. Esta Delta es más contagiante y ahora hay 14 casos nuevos, dicho sea de paso, ya que estamos hablando de COVID, ¿no? Y 2 de viajeros, ¿no? Hay que ver hoy. A la puta, qué llantini sos, Gustavito, será. Sale todo Ciudad del Este, pues. Entonces dice Gustavito, o Carullón para vos. Ya no digo más nada, Arturo, por seña. Ahí Gustavito. Observo y caigo. ¿Qué tal, doctor Figueredo? Hola, Arturo, un placer saludarte a vos y a todos los compañeros. Bueno, doctor Miguel Figueredo, te vamos a preguntar en el otro campo profesional. Ayer Thiago, un jugador de Flamengo, vino y jugó acá. Se fue a Brasil y el informe de Flamengo dice, volvió cuando le hacen el test, le da positivo y él ya tiene toda la vacuna. ¿Qué pasa con los de Olimpia acá? Y deberían testarse también. Pueden haber, si hubo contacto, pudieron haberse contagiado. Y doctor, lo que aquí debatíamos para tratar de llegar a una conclusión, el test, los jugadores de Olimpia se tienen que hacer hoy para el partido de mañana. Ya con esa escasa diferencia de horas, ¿les puede saltar ya el caso positivo o más bien el virus está incubando y recién más adelante le podría salir positivo? Podría saltar ahora y también podría saltar más adelante. No hay un periodo de ventana de 5 días, de más o menos 5 días, en el que pueden dar positivo después del contacto. Por eso, doctor Miguel Figueredo, le digo al doctor Enrique Capelo y la gente que está colaborando con nosotros, ya sé, doctor Capelo, que estará con los nervios por lo que pasó con Olimpia, doctor Enrique Capelo. La vacuna no evita el contagio, claro que no, ¿verdad, doctor? No, la vacuna no evita el contagio, evita que dé casos graves, que la enfermedad termine desarrollándose en casos graves, que requieran hospitalización y demás. Pero el contagio igual puede existir. Claro, y en el fútbol hoy día ya no hay mayores contagios, doctor, ¿verdad? Con esto de la vacuna y demás cosas. Ya no. Ya nosotros inclusive ya no es exigencia la APF que todos los clubes se hagan, todos los jugadores el test, pero independientemente de eso, cada club puede, por su lado, cuando sospecha o cuando cree oportuno, realizar el test a sus jugadores. Nosotros lo estamos haciendo en forma aleatoria y no tenemos ningún caso. Bueno, ¿Solamérica con quién juega? Con Guaireña. ¿Cuándo juega? ¿Hoy a qué hora? Hoy. A las 5:30. Y bueno, vamos al porcentaje enseguida, doctor. ¿Vos te vas a Villarrica? Lastimosamente no voy a poder llegar. ¿Cuál de las dos opciones preferís? ¿Escuchar la opinión de los compañeros en el porcentaje o escuchar dónde están nomás afuera de esta entrevista? Y voy a escuchar afuera, voy a poner la radio y voy a escuchar afuera. ¿Y cómo sea al revés ahí, doctor? Pueden cambiar ahora. Con Ricardo quiero que dé al revés. Hola. Al revés, sí. Si él piensa de una manera, que lo diga al revés, así solo América gana. Que diga al revés. Doctor, Guaireña contra la PJ, ¿cómo sea al revés ahí? ahí. Chao, doctor, gracias, doctor. Chao, abrazo. Igualmente, doctor Miguel Figueredo. Vamos a presentar, ¿qué partido? Y el primero hoy, Guaireña Sol de América, en Villarrica. ¿A qué hora de la tarde? 5:30 de la tarde. Ayer. ¿Vos transmití? Sí, comenta Jorge Casal. Y atendé que yo tengo mi papel ahí. ¿Quién hace el Jorge Casal. Toca hablar el papel ahí, porque yo soy muy desordenado. Ordenan tu desorden, señor. Me viene con razón que yo veo. Todo ordenado, vamos a encontrar. En mi mesa un quilombo y veo sobre mi mesa todo ordenadito. Y yo mi desorden, Jorge Casal, entiendo. Vos querés hacer un bien y terminás cagado. ¿Por qué? Porque yo mi deseo, yo tengo papel acá. Yo sé. Todo a mi derecha, encima uno de 8. Ese es mi eterno problema. Sí. El centro, pelota al ataque, afuera. No. Pone a Ariel y Fran cuando estaba comiendo. ¿Y quién le dijo el informe? Fabián le pide el informe a Ariel Ramírez. Ariel y Fran. Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambio. Qué loco. 60 kilos bajo Ariel. Qué grande. Muy bien. Ariel. Entonces le pregunta a Fabián, ¿el cambio, Ariel? Sin cambios en Trinidense, Ariel. Sin cambio. ¿Y Jorge Casal cuál es? Pues estamos todos, lo cierto no es bullying, ¿dónde está, verdad? El centro, pelota al ataque, afuera. ¿Pues quién te reí, Luis?
Yo estuve en esa transmisión, me acuerdo como la reacción de Casal, güey. Impresionante. Pasa que era un gol cantado, él estaba a punto de gritar el gol y eso. El centro, pelota al área, está afuera, afuera. Claro, él iba a gritar el gol ya y tuvo que cambiar sobre la marcha. Sin cambios en Trinidad, Ariel. Sin cambio. Una chipa entera. Sí. Una chipa entera. En Ciudad del Este la chipa. Hoy el día del chipado o la chipa. La chipa. Y de las dos formas se dice. El chipá me parece más argentino. Dice que te calle, ¿eh? El chipá, dicen los argentinos. El chipá. La chipa. El chipá, no. En Ciudad del Este hay 20, hay creo que más de 37 o 40 variedad de chipa. Almidón, chipazo o crocante, calentita, venga, acérquese y pruebe. Chip, pa. Chip, pa. Chip almidón. Cuando te recibiste hacia chipa. Sí, en Semana Santa por lo general. No me contestaste. Vos cuando estudiaste la chipa, sí, las variedades de chipa. Tu materia no fue. No, solamente la chipa común, chipa almidón. Fifi era tu... Si pasa que una clase nomás, sí, que pasa de largo. No, es varios tipos, un tipo. Lo último que vi en materia de chipa. Espera un ratito. 618 niños. 618, 4.700. Espera, amigo. No, espera, la foto, Arturo. Acaba de decir, cuando vos, Ricardo, traía el chipito a comprar la harina. No. Arturo, pero vos no te das cuenta que primero te dijo, pasó, y después reflexionó como chef. Sí. Y dijo, no puedo hacer. No puedo. Ahí está leyendo. Sí. Chipa. Ahí está leyendo, Pancho. Así que me pasé la foto de lo último que vi. Vi una chipa asador. Ah, viste. No, espera, Ana. Está mezclando la historia. Vos lo que mezclás. Vos mezclás, ya te dije que vos. Él está hablando de las variedades. Chipa asador es lo más rico que hay, ¿eh? Sí, abierta en el medio y con carne desmechada y queso catupirí otra vez le ponen encima. Lo último que vi. Chipa asador, chipa... Espera. Vos ya la gustadita, porque sale todo lo que decía en Ciudad del Este. Tengo todo lo que dijiste acá. Acá yo tengo toda la grabación de lo que decía en Ciudad del Este. Sí. Bueno, acá tengo todo, vamos. Antes cortito, señor. Subió Salazar. Gracias a todos. Los estudios salieron bien. Hoy paso a sala normal. Hay que llamarle al doctor Romero. Y ya están grande Salazar. Muchísimas gracias. Bien, y el doctor Romero, a lo mejor atiende Salazar o no atiende Salazar. Buscale a Salazar, Gerardo. A lo mejor te atiende con el doctor Romero. Bueno, vamos a porcentaje, porque el doctor Figueiredo está preocupado. Chipa asador con carne adentro. Pero vos no hacés como chef. Pero qué rica esa. No, mentira, yo te pregunto. Pero chipa almidón nomás. Chipa almidón. Manolito. ¿Qué, Luis? Vende, güey. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítenos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Para que comprar se pueda alquilar a Rentamac de Ramiro Más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández Río, Abu, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El bar de un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. ¿Sabes todo, Pancho, Ricardo? Arturo, ¿te acordás de la chipa o de Capiatá? Sí. Ese Ariel agarraba 3. Pancho come 4 chipas asador. Después de salir del canal de la radio sobre Zabalas Cuez, riquísimo. Si Pancho cocina chipa asador, yo soy Messi. Carlos Torreani. No, estoy seguro que era Torreani. Mesita lo que... A Torreani le robaron la cuenta. Algo le pasó. Que me siguió hace poco. Sí, algo le... Parece Twitter, que le... El Twitter, ¿verdad? Sí, parece su... ¿Por qué pone vendedor, vos? ¿Qué es lo que querés hablar vos? Don, la señora... ¿Le hackeó a la señora? Sí, parece que... Arturo, que Luis venda nomás al vendedor. ¿Por qué esto es? Y hablamos de libertad, lo he entendido, ¿verdad? Sí. Lindo el libro. Hasta con el doctor. No, hay que quejarte de vendedor. Bueno, vamos con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos? Guaireña Sol de América. Guaireña Sol. ¿Dónde juegan? En el Parque del Guaira. Parques del Guaira. ¿Por qué Parques? Parque nomás. Parque, aclararon. Pero primero eran Parques del Guaira. Sí. Y nosotros lo decíamos mal primero. Después se aclaró que es Parque del Guaira. Ah, correcto, vendedor. ¿Qué partido tenemos?
Guaireña Sol de América. Guaireña Sol de América. Víctor Villalba. 50-50. No le da la oportunidad solo. Y un empate de visitante. Doctor Figueredo, Víctor Villalba le da como empate como triunfo. Y bueno, es lo que yo entendí. ¿Y vos, Ricardo? 50-50. History Channel. Le da empate de Ricardo, doctor Ya, History Channel ya te dije. Ya entendí, doctor, no me repita lo que yo no entendí. No repetí mucho, no, doctor Figueredo, ya entendí. ¿Y vos, Jorge? 40-60. El niño Jorge dice que Sol de América le gana a Guaireña. ¿Y vos, Pancho? Yo voy a cumplir una promesa. 40-60. ¿Una promesa? ¿Por qué? ¿A quién me agarraron acá, me dijo? ¿Quién? ¿Oscar Acosta? Sí. Yo pensé que en la 40-60 gana Sol. 40-60. No, Ayer ya le dije que le voy a dar a Sol. No, es lo que no está convencido, Pancho. Él le da para complacer a Oscar. No. Para que Oscar no le diga nada. Eso me dio a entender. Sí, eso me dio a entender. Y que no tiene personalidad. Mi palabra, le doy mi promesa, palabra. ¿Qué tiraste el pase? ¿Cómo le va a decir, Pancho? Eso no es el compañero. Me tiraste el pase para que yo empuje. ¿Por qué? ¿Y Arturo? No, pues yo creo que la América por algo le doy. Cumplí mi palabra porque le anticipaste tu porcentaje. Yo fui testigo porque estaba saliendo. Le preguntó Oscar mañana y le dijo le doy a Sol. Ahí está. Y en realidad se expresó mal. Se expresó. Ahora se le anticipó su porcentaje. No hay palabras mal dichas. Sí, no, mal interpretadas. Sobre todo por vos, Ricardo. Aquí estoy a tu lado. No. Este tema originalmente, ¿qué grupo este es? Este el regalo. Sí. Pomada, muy bien. Este grupo Pomada, originalmente, ¿de quién es, Luis? El tema. No, señor, no sé. El tema es, no sé, acabamos de discutir cómo se pronuncia. Originalmente el tema es de Horacio Asqueri, Guacheri. Mi promesa. Originalmente. Y después toman el grupo Pomada. Pero el tema, y le digo a los que son amantes de la música o retro, este tema original es del año 66-67, cuyo intérprete original es Horacio Asqueri. Y después aparece este grupo Pomada. Conocía tu huevo, Gustavito. Yo no sé si quién se conoce más. A mí no me venga y te callás, por favor. Contigo, Luis. No hay asado sin chorizo de short, tampoco un chorizo de Viena, picante, morcilla, parrillera, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Shorty, que nos están con la calidad de la cooperativa Shortizer. En Bancoop celebramos el mes de los peques de la casa con una super promo de regalo para ellos y para vos del 14 al 17 de agosto. Elegí lo que más te gusta en jugueterías, tiendas deportivas y grandes tiendas de cualquier parte del país y ahorras 20% con tu compra. Con tus tarjetas de crédito Bancoop, date la oportunidad de regalarle eso que sueñan. Contrata con Bancoop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancoop, un banco con raíces. ¿Encontraste, Víctor, Horacio Asqueri? Sí, músico, compositor, cantante, ex integrante de una de las bandas más destacadas de la primera mitad de los 60, los Pick-Ups. Los Pick-Ups, después. Sí, Pick-Ups. Actuó para un grupo de internos. El tema, mi promesa se llama el tema. ¿Qué año? Primera mitad de los 60. ¿Qué dije yo? Los 60. ¿Y 6? Mi promesa. ¿Perdón? La versión de Horacio. Este es el original. Sacaste de la galera, muy bien. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplir. Llamarle, sí, así mismo, el Luis Cacabelos, así mismo un hermoso tema. Otra diosa es linda, dice. Saludos para vos, Luisito Cacabelo, escuchándola. Tan rojiza como tus labios y un perfume de lilas como el de aquella vez. Esperamos, son épocas distintas, Gustavito, no le vaya a descalificar a Horacio Asqueri cuando le dice porque es un estilo. Y vos sabés, Luis, como cantante, ¿verdad? Claro, señor, por Aquí supuesto. estoy a tu lado, mi promesa. ¿Qué es lo que Néstor en bloque hizo? Hizo mi promesa. La matriz es Horacio Asqueri Guacheri.
que a pesar de mis noches vivo tan solo amor por estar a tu lado y pedirte perdón. No creas tú. Buenas tardes, comandante. Tranquilo, comandante. 12-8 nada más, comandante. Abrazo, comandante. Saludos a la mesa. Antonino este es tu palo. Muy bueno. Sí. Llegan hasta ahora ya. Mira el bailongo. Yo esta música me puedo bailar a las 2 a las 3 de la mañana con el trago. Pero le doy al trago. Sí. Pero bien al trago. ¿Me gusta más? No, no. Bueno, listo, contigo. Las agrícolas de seguros generales y en seguros Avenida Escalapa 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuy Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguas, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos? El siguiente partido de la tarde, River Nacional. River Nacional. River Nacional. Hay 2 camisetas más de Nacional para obsequiar, conmemorativa del vicecampeonato del 2014. Agradecemos a Douglas, a la gente de la dirigencia nacional. Y vamos con ¿qué partido? El partido River jugando ante Nacional. Yo quiero que se espere toda esta mañana. ¿Cuándo juegan? Hoy. No se puede, ingeniero Ciotti. No. 19. No. Espera, ingeniero Ciotti, juegan hoy. Hoy tenemos que hacer. No. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. Bueno, listo. Quilombo que yo estoy armando. Listo. Contigo, listo. A prepararse que llega el día de Pechugón. El domingo 29 de agosto, por la compra de 2 pollos El Espiedo de tu pollería roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqueo, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Mega descuentos en Punto Farma hoy. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 375 puntos centro del país. O realizar tus compras en la web en app o llamando al 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Pro anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma remota digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une. Unite a Dimo. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido, River Nacional. Ricardo. 40-60. Gana Nacional. ¿Escuchaste, Chito Ayala? Chito, gana Nacional. Listo. 50-50. Empate. Niño. 50-50. Empate, Pancho. 50-50. Empate. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510, al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Barleo, 56 años celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en caso en un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins. En el local del Centro Colón 462 Casio Libre de 7 a 22 horas. Hace tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merán, Rocalón, Señambú, Ciudad de Nación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita
Solamente que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Porcentajes fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos? River Nacional. Perdón, Olimpia Cerro. Son de esas llamadas que te... ¿Te bloqueó otra la llamada? Sí, porque te quieren vender un seguro. Siempre Bueno. El amor. No, es una empresa de seguro que me rompe. Ahora le voy a decir que no, de tanta llamada que ya tengo ya. Le voy a decir que no seguro. El clásico 18-15, Olimpia Cerro Porteño. Miraflores. Hay dos hoteles, Gran Miraflores y Miraflores. Bueno, después voy a contar la historia. ¿Qué partido? Olimpia Cerro Porteño. Olimpia local, atención al porcentaje. Con ausencias ambos. Olimpia más por lesión. Cerro Lucena que no puede. Sí. Y Patiño. Y Patiño suspendido. O lesionado. Patiño suspendido. Suspendido. Y Villasanti está para ingresar. Va a jugar a Horno en el fondo y va a jugar Alan Rodríguez en el medio, acompañando a Carrascal. Hablando de Vargas de lateral izquierdo. Vamos entonces con el porcentaje. Ya está solucionado. Oscar, ahora va a hablar. Hoy Colegiales te metería. Con la B, dice. Profesor Luciano Zacarías. Muy bien, Colegiales te meteré. Está solucionado, Oscar Luciano. Hace tiempo algo Gustavito que no sea ofensivo. Hola, eso no ofende un carajo. Moncha decimos. Moncha. Más fuerte. A la puta. Decimos, Oscar Luis, igual que te reí. Me gusta esto. ¡Ay, mi amor! Nada. Ok, está perfecto, Carolina. Muchísimas gracias. No salió nada de eso, Carolina. ¿Qué partido tenemos, niño? El clásico, Olimpia Cerro Porteño. Aclaro que Moncha es una figura virtual impuesta por Gustavito en Urbana, solamente eso. Que te entregué todo mi amor. En Urbana, él, por eso yo a mi edad tengo que soportar todas estas cosas. Pues si vos no soportás, no existís, pues. Entonces los pendejos de hoy te dicen refundate, ayornate. Entonces me hacen una previa conversación antes de entrar a unas cátedras de cómo hacer radio. Y yo tengo que aguantar todas estas cosas. Y después tengo el ¿cómo es? El padre. El padre. Entonces también tengo que aguantar. Cuando entro, el que juega padre, yo tengo que aguantar. Yo entiendo eso. Plus, y ya está. Por ejemplo, tengo que aguantar el tipo que hace asado, por ejemplo, hoy, y yo tengo que aguantar el urbano, el tipo que hace asado. Yo eso me la banco. Plus, y ya está. Por todos lados la cancha de pádel. Dicho sea paso. Sí. La fiebre del pádel. Dice que hace asado y yo en Urbana, programa que va de lunes a viernes de 7 a 9, 106.9, tengo que aguantar, porque esa es la vida. Me imponen. A mí no me gusta luego cocinar el asado. Agarro la costilla, plus, y meto al horno eléctrico. Y ya está. En 45 minutos cocinas todo. Para que me entiendan a mí, no mal humor. Para que me entiendan. Que está nervioso. Que vivo nervioso, esto me pone más todavía. Tengo que aguantar todo esto. Play. ¿Vos aguantás? No. Bueno, listo. Hola. Bueno, listo. Queremos escuchar el porcentaje. Muy bien. Vamos. No, mi señora no. Mi señora me iba a decir otra cosa. Cambiar de tema. O no tenés tema. ¿Se entendió? Ese era mi señora. No es porque... Comenzamos. Olimpia local. Arranca Pancho López. Olimpia, atendé bien lo que va a decir, porque después es explicativo. Después se dice por qué ese fue el porcentaje. Pancho López. ¿Qué edad tenés vos? 38 años. 28. ¿Vos, Ricardo? 48. Tenemos 10 años. ¿Y vos, niño? Estoy en mi último año de niño.
¿Cuánto tenés? 39. ¿Eh? Último año de niño. Para mí que hace rato ya pasó. Vos tenés... El próximo año cuarentón ya. Se nos va a hacer más niño. El cuarentón niño. Hasta el 28, hasta el 29, Entonces, 28 se le va a marzo, llamar niño hasta este año, ¿vio? Adolescente. hasta marzo del próximo año. Bueno, y después ya es Jorge Sosa, directo. Ah, sí. Cuarentón. El cuarentón. Vamos entonces con se queda con su cuarentón. No, feo. No, ya cuarentón ya. Emocionalmente, ¿cómo estás? Intermedio. ¿Pero estás lúcido para el porcentaje? No. Hoy será otra versión. Voy a ver. Pero tenés que dar igual si está bloqueado. Tiene complicado el niño confirma que está bloqueado, que sentimentalmente está muy sentido y que va a ser el porcentaje. Pero no está muy lúcido. Que el amor lo atrapa y lo lleva por uno. ¿Se entendió? Corazón es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor. No, voy a cambiar. Víctor Villalba. Olimpia Cerro. Mañana. Porcentaje. 50-50. Pero todito tu porcentaje fue un empate hoy. Sí, hasta ahora sí, los 3 primeros partidos. ¿Y no te jugar luego? Veo pero se respeta, mucha paridad en los 3 primeros partidos. Listo, empate. Por eso estoy último también. Entonces quiere decir que el que más se perjudica es Olimpia por empate. Evidentemente. Ricardo F. Olimpia Cerro. 40-60. Cerro le gana a Olimpia. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Así mismo, chiqui. Yo soy el malo mitad. No, espera. 50-50. Empate. Pancho López. 50-50. El único que tiene los huevos bien puestos, Ricardo. No, disculpame mi opinión. Me salió del alma. Disculpame. Muy flancho. Muy flan. Pero todo se respeta. Claro. Todo se respeta. Pero 50-50. Al niño se le entiende porque está bloqueado. 50-50 está en otro mundo. Entonces, ¿qué hizo? Cuando está en otro mundo, 50-50 tiró. Lo más fácil. Porque está en otro mundo. Su mundo es a otro lado. No tiene su argumento. Todo lo más fácil, digo. Y sí, pues si está bloqueado. 50-50 no, está bloqueado sentimentalmente. No veo nada, hoy no me llega, no hay conexión. No hay nada si hoy está bloqueado sentimentalmente. Me abandonaron. Bueno, el futuro cuarentón dio 50 y 50. Vamos a explicar por qué Víctor Villalba, respetuosamente, vos diste empate. Sí, a mí me parece que hace un partido muy cerrado, muy parejo, y no es que quiera meterme en el campo de Jorge de imaginar qué tipo de partido, pero yo veo un 0-0 hasta un poco... No sé si aburrido o cómo, pero imagino un partido muy trabado el día sábado. Por eso termino dando empate. No los veo en su mejor forma ni a Olimpia ni a Cerro Porteño. Es tu argumento. Después puedo ¿Por fallarle aquí a la qué luna? Ricardo F. dice, no, a mí que no me venga con empate? Yo voy a apostar, dice, y apuesta por Cerro. En el buen sentido de la palabra. Claro. Entiéndase. ¿Por qué Ricardo es distinto a los demás? Está golpeado. ¿Por qué se jugó Ricardo y por qué crees que Cerro le va a ganar a Olimpia? Está muy golpeado Olimpia. Olimpia está golpeado, tiene lesionado, no está bien futbolísticamente, tiene problemas en todas las líneas. Y creo que lo que le queda es salvar el año con la Copa Libertadores, por más que está lejos, por más que casi sea un imposible, poder recuperarse de un 4-1, va a apostar a hacer un papel digno en Brasil y a buscar la heroica. Y Cerro, que viene golpeado, ganó la fecha pasada y eso le da la fuerza necesaria para salir a buscar el campeonato, que es lo único que tiene. Ya no hay distracción en Cerro en Copa. Solamente Olimpia y Libertad quedan en ¿Querés cambiar, Víctor? ¿Querés o te mantenés con empate? No, me mantengo. Niño, ¿te mantenés con empate o querés cambiar? Me mantengo con empate, pero sí será con goles. Para mí se van a dar goles. ¿Te vino ahora, veo? Sí, no, más bien de lo futbolístico va a ser atractivo. Por lo menos veo un par de goles por lado. 1 o 2 puede ser. Bueno. Sí, señor. Enseguida, Justo Villar y Gabriel Ábalos, ayer en el Extra, tema selección nacional. ¿Y vos, Pancho, por qué empate?
Ninguno de los dos garantiza en este momento. Creo que sí será con emociones, no lo veo un partido muy cerrado. Cerro con subidas y bajadas dentro del campeonato. En el partido anterior tuvo su mejor partido después de mucho tiempo, pero eso no garantiza en un clásico. Olimpia viene golpeado, efectivamente. Le falta gol, le falta... El otro viene mal y empate. Pero. Los dos vienen... Uno viene más mal que el otro, ¿no, Arturo? ¿Qué es lo que vos le mirás, Víctor? ¿Respetarle en la Pancho? No, claro, estoy atentamente siguiendo. Mentira, no sea bola. Para mí él tira un lado, no dice, él no dice, pero hay alguien que está más cerca del triunfo. No se anima a decir. No sé si no se anima. Los dos, ser respetuoso. Los dos vienen empate, digo. Cerro viene, Cerro es inestable. Arturo y empate. Cerro es inestable. Y Olimpia está golpeado. Creo que va a ser un gran partido. Explica. Olimpia golpeado, Cerro inestable, arroja empate. Arroja empate. Pero yo creo que va a ser un partido con emociones. Creo que va a ser con goles, lindo. Sí, yo soy el único que ve 0-0. Vos ves muy cerrado. Sí, para mí va a ser partido cerrado. Sí. No, yo creo que va a ser. Vamos contigo, Luis. Recibir flores es enorme sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bigmayflores.com. Regala Big My Flores. Regalamos sonrisas porque son la alegría del hogar y merecen lo mejor. Tupi ofrece a los chicos caritas pintadas, juegos didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que acceden a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Más de los partidos para el fin de semana. Luqueño Guaraní, otro atractivo partido en el Feliciano Cáceres el domingo a las 17. Luqueño Guaraní. Luqueño Guaraní. ¿Quién murió? No, pusieron el micro preparado para el viaje y tapa todo. Sí, ahí. Para la lupa. Gente esperando para pasar ahí. Porque a la hora se van para la... No hemos ido dónde, pero están saliendo. No, ya está. Sí, eso sí. Ahí tiene que tener cuidado la gente que está por alrededor del canal. O sea que hay visto como 4 vehículos encepados en esta cuadra. Acá hay 4. Yo pensé que ya era una película nueva del Zorro, por eso estaban todos. Y allá vi visto 2. No, pero está bien porque hay cada persona que estaciona en cualquier lugar, como si fuera que la calle es suya más o menos. Sí. Cierran las rampas. En zona Villa Morra los Zorros, así que atentos muchachos. Por la policía de tránsito. No sé, Arturo. No sabe. No sabes. ¿Vos sabés en qué momento se impuso acá Zorro Gris? No sabe. ¿Vos, Luis? Tampoco sé, señor. Ni idea. Seguimos. Queremos saber. Y tranquilo. Ricardo. 40-60. Guaraní. Imparable para Ricardo, Víctor. 40-60. Imparable para Víctor Guaraní, niño. 60-40. Luqueño le gana a Guaraní. Atención, Dos Bocas. Que al niño Jorge dice que Luqueño le gana a Guaraní. Atención, la República. Luqueño le gana a Guaraní. ¿Vos, Pancho? 60-40. Luqueño le gana a Guaraní. Luqueño acá no hay empate. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si a sus afiliados de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día. Por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otros medios de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco más respaldo total. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de comprar lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. ¿Qué ¿Ya está? ¿Para qué? Comenzamos. Jorge, Libertad 12. 60-40. Libertad, Ricardo. 60-40. Libertad, Víctor.
60-40. Libertad, Pancho. 60-40. Libertad. Sí, Roser Díaz. Vos hablá nomás hasta que Oscar Unión te peque. No, habla. Bueno, listo, vende Luis. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina, combate el cansancio físico y mental. Recuperar es un plus de energía que necesitas. Informate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada de tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismet cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés, vía WhatsApp, llamada videoconferencia al 021-288-7000. De lunes a sábados de 8 a 20 horas, Asismet toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, las mejores casas de acumuladores del país. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta de tus series y películas favoritas. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigeo. Albertín, llama a Pedí Come al 237-7070 Albertín. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. Gerardo, ¿ves si le puedo ubicar a Víctor Salazar? ¿No puede hablar? La ha pagado. Se respeta. La señora, para hablar con la señora si podemos conseguir el teléfono. Vamos a ir con la camiseta. ¿Qué partido tenemos? Completamos la serie de partidos con... Bueno, muy bien. Gracias al Club Nacional, camiseta conmemorativa al vicecampeonato de la Copa Libertadores 2014. Tenemos 10 llamadas gracias al Club Nacional y... 2 ganadores para 10 llamadas. 688-4700 la camiseta edición especial de Nacional. Finalista. Hola. Hola. Señor, su nombre... Marcelo Martínez. Últimos 3, Marcelo. 3:30. Correcto. Anotado 688-4700 en minutos más oyentes. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo. Prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país y Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Llegó el mes de los niños y Farmacia Catedral lo festejamos con una semana llena de descuentos especiales hasta el 16 de agosto. Descuentos hasta el 50% en juguetes, pañales, cosméticos infantiles y más. Haz tus pedidos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más oyentes participando del sorteo de las camisetas. Hola. El niño siempre de contramano. Hola. Tampoco nos dio el partido anterior, pero se debe respetar la opinión. Fuerte abrazo, Luis Cacabel. Salúdalo, Luis. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre. Yo soy la señora Rosalinda Frete, señor. 204, mi 3 último. 204, correcto. Rosalinda está anotada. Siguiente. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Niño. Su nombre, señor. Cristian de la Cruz. Cristian, últimos 3. 237. 237, correcto, Luis. Si querés dinero urgente en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursal en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Más oyentes participando del sorteo. Hola. Buenas tardes, Eric Arriola. Eric, últimos 3, Eric. 927. 927, correcto. Saludo para Fabián Jiménez, colega en San Ignacio. Saludos para Fabián en San Ignacio Misiones. Luis. Fácil, rápido y con premios. Paga con pagos QR del Banco Nacional de Fomento. Todos los comercios agrarios en la red bancaria y podés ganarte televisores, heladeras y tablets. Muchos premios más. Pagos QR del Banco Nacional de Fomento. Marcos Ciudadanos te ofrece una nafta que lo tiene todo Full 93 aditivada. Más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. 154, correcto, Rafael. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí. Gustavo Vela, 842.
842, correcto, Gustavo, anotado. Si tienes abrigos que ya no sabes llevarlos a casa para nada, llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener 20% de descuento en la sección de ropa. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Los sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta, coordinando excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficie bacteriaquílico líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante bacteriaquílico con el sello de calidad Base. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿su nombre? Medina 589. 589, correcto, Santiago, estás anotado. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Sus materiales de construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio, contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad, teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. En Itimark te compras el accessorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa, marítimo, maqueco, protector de carrocería, ring linings, alarma, positrón, un plorizo americano, Sante, que a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio Erimark, lo que la fábrica no te dio. Los equipos con alma de primera juegan esta tarde. Colegiales Atlético Tendentari. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga al precio de una nafta 93, carga Supra 95 con petrol, ¡vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaporenas, Precol 100% cuero, casco, careta, protectores auditivos y guantes por trabajo. Supercarretera camino a Hernández, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre. Diego, ¿verdad? Diego Inatado, 042. 042, correcto. Diego Inatado. Los lubricantes móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu girar y chau risaca. En Electroban tenemos esta super oferta por la Semana del Niño. Bicicleta Caloi X-Cross Aro 20 en cuotas, están solo 150.000 guaraníes. Visita nuestras redes sociales, Electroban en Facebook y @ElectrobanPY en Instagram. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo de Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Vamos a cerrar con 2 llamadas, uno y después otro siguiente. Hola. Hola, sí, saludos de Encarnación. Le habla César Saucedo, mi 3 último número, 461. 461, correcto. Saluda a toda la gente de Encarnación, César. 1 y cerramos, Luis. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas, sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa de cableado estructurado, telefonía IPS, CTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 Sanri S.A. Con CNT 4.200 millones en premios, 3.200 millones en el poderoso. Una Mitsubishi Monterone grandioso y salen sí o sí. 3 vía Argo Drive, 0 kilómetro. Animate a soñar, pedí CNT Cheporemoy. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Lugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Saludos para Edgar, está escuchando la zona de Villeta, siempre en sintonía. Saludos para Edgar y toda la gente allí en Villeta. Siguiente llamada 10 y cerramos para el sorteo correspondiente a la camiseta nacional. Hola. ¿Su nombre, señora? Hola, mi nombre es Emilio Raquel Patiño Carmona, y mis postres son 398. A ver, se entrecortó, ¿me repetís? 398, no. El último dígito, y mi nombre completo es Emilio Raquel Patiño Carmona. Correcto, Emily, está anotada. En Stock Express tenés 15% de descuento pagando con QR de pago móvil, simple o cualquier APP de bancos y financieras. Hasta el 20 de agosto, 15% de descuento en todo Stock Express. Crece con Comisipar hasta el 31 de agosto. Comisipar ofrece a sus socios el crédito empresarial con tasa del 16% anual a un plazo de 24 a 72 meses y hasta 6 meses de gracia. Comunicate al 248.000. Comisipar, tu mejor opción. Azul de Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar, durante este mes accede a un 20% de descuento en toda la línea de entretenimiento. Aro de básquet, futbolitos, mesas de pool, ping pong, arcos de precisión y mucho más. Visita nuestro showroom en el Luque. Sobre autopista ingresa a ciopar.com.py. Síguenos en redes como Ciopar. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas, rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse
protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Repetimos a pedido del público, partido Sol con Guaireña. Guaireña hoy. Sí. Con eso arrancamos. Sí. ¿Vos qué le diste Guaireña Sol? Empate. Empate. ¿Y vos, Ricardo? Empate. Empate. ¿Y vos, Jorge? Empate. ¿Y vos, Pancho? Sol. Yo... 40, No. De la mesa de 4 acá le dieron Jorge Sol, Pancho Sol, Ricardo empate, Guareña empate. Hay 2 ganadores para Sol y hay 2 empates. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixman, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestra Villa 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal está en IO consoladores Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Entérate de todos los beneficios que tenés con tus tarjetas de crédito, débito y prepaga de Visión Banco. Ingresa a visionbanco.com/beneficios tarjetas o escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Brucuya, frutica, la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillana Pasos del viaducto de General Santos Sanicer, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes millones de despertares, y porque 45 años merecen ser celebrados, hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Entérate más al WhatsApp 0974-2020-25 o en redes sociales de Super Espuma. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Niño, vamos con los ganadores. Vamos con los ganadores. 10 anotados hasta aquí. El número 10, el primero. Justito, Emily Patiño, la llamada número 10. Y después terminó. Y el número 9, el segundo. César Saucedo. De esta segunda tanda, entonces, los ganadores: César Saucedo y Emily Patiño. Recordando que en la primera tanda habían ganado Ángel Corbalán, César Salsa, Roberto Pereira. Ahora Emily Patiño y César Saucedo, los ganadores de las camisetas. En algún momento Justo Villar y Gabriel Ábalos, que no estarán en las eliminatorias. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Los locales, Casa Central de Subillana Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas autopizza, prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, combinación de picante y la tradicional UPIS no tiene sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-2923 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Tratadora Inmobiliaria. Para que comprar, si puede alquilar a Rentamac de Herramienta Más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Abuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa de numerosa Concepción. Estilo Hogar. La vida es como un partido, cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. En Bankup celebramos el mes de los peques de la casa con una super promo de regalos para ellos y para vos. Hasta el 17 de agosto elegí lo que más te gusta en juguetes
jugueterías, tiendas deportivas y grandes tiendas de cualquier parte del país y ahorras el 20% de tu compra. Con tus tarjetas de crédito Bancopp, date la oportunidad de regalarles eso que sueñan. Contacta con Bancopp en redes sociales al 325-5000. Bancopp, un banco con raíces. Hoy el árbitro del partido Guaireña Sol de América, Carlos Paul Benítez. 17:30 será ese partido. Árbitro VAR Fernando López. River Nacional en los Jardines del Quelito igualmente hoy 19:45. José Méndez será el árbitro del partido. Mañana 18:15 Giancarlo Juliadosa, árbitro de Olimpia Cerro Porteño. Luqueño Guaraní, Derlis López el árbitro el domingo a las 17. Y se cierra todo con el duelo el día domingo entre Libertad y el 12 de octubre 19:15. Antes, para no olvidarnos, me preguntan, ¿hay intermedia? Sí, señores. Hay intermedia, hablamos de los partidos de la categoría intermedia. A las 15, General Díaz Santaní y San Lorenzo Guaraní de Trinidad a las 17. Son los dos partidos que abren la fecha 23 de la intermedia, Gustavito. Muy bien, vamos entonces con Justo Villar en el extra de fútbol a lo grande, la actualidad plena de la selección, y Gabriel Ábalos, que no podrá estar en el combo que viene. Justo, en una semana 3, vos tenías una idea como director de selecciones que se asemejaba a la programación que ustedes pensaban, Justo. Sí, Arturo, en realidad teníamos más corto incluso. Al principio nos habían dicho que iba a ser solamente un día lo que se iba a sumar a la fecha, pero se consiguió con buena gestión y con buen tino, me parece también un día más, que para mí es importante tener un día más por la recuperación entre viaje y viaje que podamos tener. Bueno, el primer partido es contra Ecuador en Quito. ¿Se está programando ya o no se programa todo el itinerario, Justo? Tenemos que afinar detalles. Obviamente que tenemos que siempre salvaguardar el físico, el descanso y la alimentación de los jugadores. Yo creo que en ese sentido vamos a tratar de buscar el mejor plan para eso. Estamos afinando detalles, como te digo, porque tenemos que recabar informaciones del cuerpo médico, el cuerpo técnico, lo que quiere, cómo se sienten los jugadores y el plan que se va a ajustar a lo que nos parezca que esté mejor. Justo, ¿se puede decir cuándo llegan los primeros? ¿Cómo se hace con los contactos que están en el exterior? Los de afuera, hay algunos que van a llegar más temprano que otros. Siempre buscamos ya enseguida contar con los que están afuera. Creo que habrá jugadores que están afuera que van a llegar antes, entre viernes y sábado. Esperamos contar con los jugadores locales también lo más pronto posible, así que seguramente buscaremos que el calendario de partidos del campeonato local también se pueda adecuar a la necesidad de las selecciones de cada uno. Vos hablás de la llegada, de viernes 27 y sábado 28. Sí, ya van a haber jugadores el viernes y el 28 también bastante ya. La mayoría están jugando el sábado, así que los que están afuera casi todos están jugando el sábado. Y eso es bueno porque el domingo podrían viajar y el lunes están en condiciones. ¿Y qué idea se tiene después de esto? Como un llamado inicial de los reservados que se llama y no superarían 30 jugadores, Justo. En realidad nosotros hacemos un llamado mucho más grande que 30. Al principio los de afuera casi siempre es más de 40 jugadores. Y después se les confirma el día de la convocatoria oficial la convocatoria oficial para los jugadores del extranjero será el viernes de la otra semana. Y justo ayer Junior Alonso terminó con alguna molestia al partido. No sé si hoy tuvieron alguna comunicación con él para tener un poco de tranquilidad sobre su estado, que no sea nada grave, atendiendo que se acercan las eliminatorias. Sí, Junior es un jugador que viene jugando muchos partidos y también capaz que incluso haya tenido molestias normales dentro de un partido. Él a veces suele sufrir algunos calambres que le imposibilitan estar al 100% y seguramente el partido ya está duro. Pero igual también es un seguimiento que le hacemos y también estuvo Gustavo con una molestia en el codo el otro día, pero terminaron bien. Todos los profesionales que son, la molestia que tienen van a estar al 100% seguro. Si bien es cierto, falta Justo, pero la idea es que en Asunción estén todos los jugadores, algunos pueden ir directamente en Guayaquil. No, nuestro plan todavía no está confirmado si vamos a Guayaquil o vamos a Quito. Eso es todavía, por eso le decía que el plan todavía no está confirmado, si estamos previendo todo. Y la idea principal es juntar a todos los jugadores acá, porque hay países como Argentina, por ejemplo, aquí tenemos jugadores que juegan domingo, otros juegan sábado,
y no podríamos citarlos a Guayaquil porque los vuelos de Argentina están muy complicados. Tendríamos que traerlo primero acá en vuelo charter y después ver cómo llevarlo hasta allá, y no queremos hacer esa doble tarea. El tema de los vuelos, que es todo complicado ahora por el tema del protocolo, ¿no? Sí. Más todavía en Argentina tenemos muchas complicaciones por la dificultad con los vuelos regulares. Entonces, la única salida, la única alternativa viable que tenemos es poder traerlo lo más rápido posible en vuelos charter. Una vez que se conoció que el calendario de septiembre, vos ya estabas hablando, el mismo Berizzo con los jugadores de la selección, decía el técnico de la selección que la base son los jugadores de Copa América, es decir, los que vienen jugando, salvo el Lescano que tuvo una seria lesión. Sí. Hablamos de jugadores convocados en anterioridad, ¿y quién más? Y Antonio Vareiro, que se sabe. Sí. El resto todos hacen el seguimiento justo, ¿no? Sí, recibimos una noticia que no nos gustó mucho en estos días, la de Ábalos, que está también con una lesión y que creo que tiene una lesión compleja que quizá no va a estar en condiciones para la situación. Así quiere decir que Gabriel Ábalos quedaría fuera, quedaría para conocer la información mejor, no estás diciendo vos, lo estás adelantando, pero quedaría fuera de este combo de septiembre Gabriel Ábalos justo. Y Gabriel tiene un tema físico, médico, que va a ser complicado seguramente que llegue. Yo no sé si Argentinos Juniors sacó un informe o no, pero sí nosotros tenemos un acercamiento constante con ella y por eso sabemos un poco de lo que está pasando. Bueno, Justo, muchísimas gracias por este tiempo, valoro mucho el hecho que nos atiende y nos pongas al día pensamiento del director deportivo de la selección, selecciones digo. Gracias, muy amable, Justo. Saludos, Arturo, saludos. Gracias. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, Gabriel, estamos hablando con Justo Villar y nos dio la información que bueno, que no estarías vos en condiciones de integrar la selección paraguaya. Hablamos del combo de septiembre por una lesión que estamos comentando, ¿sufriste, Gabriel? Sí, así mismo, lamentablemente tuve una lesión que dentro de todo no esperaba que fuera tan grave, porque yo seguí jugando en el partido, pero bueno, diagnóstico médico y los resultados dieron que tengo una pequeña fisura en un hueso del pie. ¿Cuánto tiempo fuera? Y sería entre mes y medio a 2 meses. Bueno, quiere decir que no, septiembre y octubre estamos hablando. Estamos hablando que, como mismo lo está diciendo, claro, estará muy sentido de no poder estar al servicio de la selección en los meses de septiembre y octubre, Gabriel. Sí, así mismo, la verdad, muy... no sé si llamarlo nervioso o qué, pero bueno, son cosas que el futbolista siempre está al tope para que pueda llegar una lesión o no, así que nada, tratar de recuperarme lo más rápido posible y tratar de estar bien de nuevo para hacer bien los trabajos. Gabriel, ¿la lesión requiere operación o cómo es el tratamiento a partir de ahora? No requiere operación, eso es lo bueno de todo lo malo, digamos, pero bueno, más o menos el tiempo estimado era lo mismo, tanto en la operación o no, porque tendría que ser el tiempo natural del cuerpo, digamos, para que el hueso pueda pegarse de nuevo. ¿Cómo se dio la lesión en su momento, Gabriel? ¿En pleno partido, un golpe, una acción donde fuiste a pelar una pelota, por allí no sentiste en el momento? ¿Cómo se dio? Sí, en el partido fue justamente el domingo pasado contra Boca Juniors acá, en una pelota que se barre uno de los defensores. Yo trato de buscar la pelota y él me agarra más o menos el pie y me traba todo el pie, digamos, y bueno, en esa jugada se dio la lesión. Yo había sentido mucho dolor, pero como dije recién, había seguido el partido, y en el segundo tiempo cuando entré no pude seguir, ya que se me enfrió eso y no pude aguantar el dolor. Gabriel, para aprender un poco, porque no es un término muy común, veo aquí el informe médico, fractura por avulsión del isfrán. Más o menos, ¿en qué parte del pie? ¿Es en el empeine, más hacia los dedos, hacia el talón? ¿En qué zona exactamente es la fisura? Y sería el segundo metatarsiano, sería también más o menos en el medio entre el medio del dedo gordo y el de al lado, más o menos a mitad de la altura del pie, digamos. Así te explico en esa forma, más o menos. Es medio complicado también de explicar, pero sí es el pie, sería el empeine, entre el empeine y el hueso grande del dedo gordo. Y bueno, que te recuperes, Gabriel, la selección nacional.
Los Copa América, ahora las eliminatorias son 2 de septiembre, 3 de septiembre, pueden ser 3 de octubre y 2 de noviembre. Estamos hablando de 8 fechas que se van a cumplir en estos meses. Vos venís para acá o te quedás en la Argentina, Gabriel, ¿cómo es el tema? Me voy a tomar unos días para poder ir a ver a la familia y que puedan venir conmigo también, ya que yo estaba solo acá, así que voy a estar unos días por acá y después seguramente me vengo para terminar la recuperación. Bueno, fuerza, Gabriel, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Gabriel Ábalos. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Última hora. Lee